Esta historia le pertenece a, Sr. Chaos. Dejaré el link a su perfil en la descripción. Sin más que decir, disfruten del vídeo. Un hombre de hierro. Historia. Un hombre de hierro. Enlace de la historia en la descripción. Categoría: crossover. Iron Man más Game of Thrones. Género: fantasía / aventura. Autor: Sr. Chaos. Enlace del autor también en la descripción. Última actualización: 9 de julio de 2017. Palabras: 139.751. Clasificación: T. Estado. Completo contenido: capítulo 1 al 33 de 33 capítulos. Fuente: fanfiction.net. Resumen: Tony Stark es el arrogante primo de Ned, quien amasó su fortuna fabricando armas para los señores de Poniente. Lleva una vida alegre, haciendo lo que le place y dejando la política a otros. Pero cuando un violento ataque casi acaba con su vida, Tony decide actuar y crea un héroe para que el pueblo se una. Un caballero conocido como Iron Man. Libro 1 de Action Metal and Marvels. Capítulo 1. Catelyn I, Arya I. Catelyn. Jon Arryn estaba muerto y el rey Roberto cabalgó hacia Invernalia. Toda Invernalia, desde el mozo de cuadra más joven hasta el caballero más anciano, había dejado de lado otros asuntos y tareas, concentrándose en los preparativos para la llegada de la familia real. Había que reunir la comida, preparar las habitaciones de invitados y buscar velas para iluminar el gran salón. Se había reunido con el maestre Luin al menos una docena de veces, hablando de los preparativos especiales que se necesitarían para la familia real. A Lord Tyrion le gustaba leer por la noche, así que necesitarían velas. La reina Cersei prefería un perfume del dominio para perfumar el agua de su baño. El matarreyes necesitaría al menos 6 muñecos de entrenamiento que pudieran resistir sus ataques. Fue un momento difícil y emotivo, que empeoró aún más porque el rey Roberto viajó al norte. Ned se había esforzado al máximo por ocultar sus sentimientos. Catelyn sabía que el dolor y el miedo se habían asentado sobre sus anchos hombros. Era curioso pensar en su Ned como algo que no fuera valiente, y sabía que muchos en Invernalia consideraban que esa emoción era ajena a él. Él era la roca a la que todos se aferraban y usaban para equilibrarse. Lord Eddard Stark no temblaba de miedo. Había entrado en la sala del trono del rey Aerys sin saber qué encontraría. Fue Ned quien ayudó a liderar la carga que vio a los hijos del hierro sometidos tras su fallida rebelión. Fue él quien observó las viejas costumbres y blandió la espada al infligir los mayores castigos. Había algunos en Invernalia que susurraban que su señor había purgado todas las emociones negativas de su cuerpo, incapaz de comprender cosas como el miedo y la tristeza. Y, sin embargo, sentía lo mismo que cualquier otro hombre. Lloraba por Lord Arryn, a quien le debía la vida y había sido, durante aquellos tiempos oscuros, como un segundo padre. Ned le debía muchísimo. Si el señor del valle simplemente hubiera enviado a Ned y Robert al rey Aerys encadenados, el valle se habría enriquecido y la casa Stark se habría extinguido. Algunos afirmaban que Lord Arryn nos protegía por temor a que el norte y las tierras de la tormenta se unieran contra él por matar a sus señores, y la corona habría estado encantada de culpar a otro. Sin embargo, Ned sabía que Jon Arryn lo había protegido por deber y honor. El miedo que sentía provenía de saber que Robert no había viajado al norte solo para compartir su dolor con Ned. La mano del rey había muerto y aún no se había nombrado una nueva, lo que significaba que Robert buscaba a Ned para ocupar el puesto. Habían sido inseparables en su juventud, y Catelyn a veces se preguntaba si su familia se habría quedado en desembarco del rey si Ned hubiera llegado primero e impedido que los Lannister saquearan la ciudad. Ese acontecimiento había abierto una brecha entre los dos hombres, hermanos en todo menos en la sangre, y vio a Ned regresar al norte. Sin embargo, Robert necesitaba ayuda, y la edad, pensó Catelyn, lo impulsaba a mirar al pasado y a las viejas amistades. Era lo peor que le podía pasar a su familia. Cualquier otra persona y Ned habrían encontrado una excusa para no ir. Sin embargo, Robert era su amigo, y eso significaba que el sentido del honor y la lealtad de Ned le impedirían rechazar al rey, por mucho que lo deseara. El miedo a lo que Robert trajo consigo también rondaba la mente de Catelyn, aunque por razones diferentes. Robert ya se había llevado a su Ned 2 veces. La primera vez regresó con ese maldito bastardo. La segunda con Theon, que bien podría haber sido un bastardo. Me da pereza pensar en quién o qué podría traer Ned consigo una tercera vez.
Catelyn se esforzó por olvidar sus propios miedos y preocupaciones, concentrándose en las tareas que aún debían completarse. El trabajo era un bálsamo maravilloso para un alma afligida, y a la dama de Invernalia le costaba concentrarse en lo que resultaría de la visita mientras dedicaba todas sus energías a los preparativos. Acababa de terminar de inspeccionar la cámara que albergaría al príncipe Joffrey cuando Ned se acercó a ella con un pequeño pergamino en el puño. ¿Qué ocurre?, preguntó Catelyn. ¿Algo ha retrasado al rey? ¿No viene?, pensó, sabiendo que no debía pronunciar esas palabras. Ned simplemente negó con la cabeza, con la mandíbula rígida. No, no es del rey. Se pasó los dedos por su largo cabello oscuro, visiblemente agitado. Es de Antonio. Ha venido a Invernalia. Catelyn miró a su esposo con incredulidad. ¿Ahora? Debemos enviarle un cuervo para que sepa que no es posible. El rey es la razón por la que viene, gimió Ned. Quiere hablar con él y ve esto como una oportunidad para volver a vernos. Catelyn frunció los labios. Por supuesto. No importa que vayamos a entretener al rey, a su familia, a los hermanos de la reina y a los miembros de la corte, ahora tendremos que aguantar a Antonio y a su casa. Negó con la cabeza, frustrada. ¿Acaso ese hombre arrogante piensa alguna vez en los demás? A Ned claramente no le gustaba la idea de que Antonio llegara al mismo tiempo que el rey. Podría enviar el cuervo y decirle que no podemos alojarlo. Catelyn miró a Ned con los hombros hundidos. Sabía que lo haría si se lo rogaba, pero sería una vergüenza para él y su casa ser tan grosero con la familia. Sabes que no puedes hacer eso. Probablemente ya le envió un cuervo al rey para informarle de su llegada. Conociendo a Antonio, lo ha expresado de tal manera que Roberto cree que nosotros propusimos la idea, pensó Catelyn. No, tendremos que conformarnos. Al menos será un grupo pequeño, afirmó Ned. Con suerte, no más de un puñado. Es un poco difícil por sí solo. Catelyn resopló. Sé que es de la familia, Ned, pero... Gato, él solo es familia porque comparte mi nombre. Eso era bastante cierto. Tony Stark era primo de Ned, pero apenas se parecía a él en apariencia y nada en personalidad. Su padre, Horar de Stark, había muerto joven y, en lugar de asumir su papel como señor de la pequeña fortaleza familiar, Tony había viajado a las tierras del oeste en busca de fama y riquezas. Finalmente se estableció a un día de viaje al norte de Lannisport y descubrió su propia mina. Mientras que los Lannister se habían enriquecido con el oro que se extendía bajo Roca Casterly, Tony había amasado su fortuna con los muchos tipos diferentes de hierro que podía extraer. Pronto, herreros y metalúrgicos viajaron al castillo abandonado que Tony había rebautizado como Punta de Hierro y convirtió su comunidad en la mayor fuente de armas de todo Poniente. Señores del dominio, Dorne y del otro lado del mar angosto buscaban espadas y escudos hechos en punta de hierro, y ninguno alcanzaba un precio mayor que los hechos a mano por el mismísimo Lord Tony Stark. Catelyn admitió a regañadientes que sus creaciones eran hermosas. Las grandes minas de punta de hierro producían metales de muchos y brillantes colores, de modo que un caballero no necesitaba pintar su sigilo en un escudo ni decorar su armadura con los colores de su familia. Tony creó lanzas azules y negras y puntas de flecha que parecían esmeraldas. Los herreros de desembarco del rey de otras ciudades intentaron imitar el trabajo de Tony, pero ninguno logró alcanzar la maravilla de sus creaciones. Así, su fama y riqueza crecieron, y con ellas, su capacidad para forjar su propio camino. Tony pudo seleccionar a sus clientes. Ya no necesitaba aceptar cualquier trabajo para conseguir dragones dorados. Kat había oído hablar de él rechazando ofertas de muchas grandes casas simplemente porque el proyecto en el que querían que trabajara no le suponía un reto. Si ese fuera el límite de su ego, todo habría ido bien. Pero Tony era arrogante y vanidoso, se consideraba un artista capaz de moverse por una habitación haciendo y diciendo lo que quisiera. Era brillante, talentoso y hábil. Las mujeres querían acostarse con él y los hombres presumir de haber bebido con él. Tenía toda la vanidad de Jaime Lannister y los vicios de Tyrion. Se burlaba de las viejas costumbres y no le importaba la vergüenza que traía sobre sus antepasados con sus acciones. No creía en los 7 ni en los antiguos dioses y no intentaba ocultar su blasfemia. Catelyn solo lo había visto 4 veces desde su matrimonio con Ned. Una después de la guerra que sentó a Robert en el trono, 6 meses antes de la rebelión Greyjoy y 2 visitas rápidas después del nacimiento de Rickon. En cada ocasión, Catelyn había descubierto que el hechizo por el que Tony era famoso no funcionaba con ella, y él parecía poco más que un burro rebuznando exigiendo atención.
Al menos un burro sería útil, pensó. Ned la abrazó y la estrechó contra sí, acariciando su espalda con sus manos callosas. Espero que sea una visita corta. Solo dijo que quería venir mientras el rey estaba aquí, puede que tenga una cita en el muro y no se entretenga. Catelyn lo dudaba. Tony no había necesitado vender armas a la Guardia de la Noche desde que tenía 28 años. Quizás, murmuró. Quizás tengamos suerte y los Lannister y Antonio se peleen entre sí y nos dejen en paz, dijo Ned con una sonrisa. Catelyn rió entre dientes. Los 7 estarán dispuestos. MC Arya, todavía no entiendo por qué tenemos que quedarnos aquí. Sansa miró a su hermana pequeña con enojo. A diferencia de Arya, que se balanceaba de un pie a otro, pateando terrones de barro y girando la cabeza constantemente, Sansa era un ejemplo de la hija perfecta del señor. La espalda recta y la cabeza bien alta. Es apropiado. ¿Quieres que el primo Antonio llegue y encuentre toda Invernalia vacía y su llegada sin previo aviso? El rey y la reina no están aquí, dijo Arya con un bufido, cruzando los brazos. Pueden quedarse dentro. Son el rey y la reina. El primo Antonio es solo un señor, y ni siquiera un guardián como su padre. Sansa se acercó y tiró de los brazos de Arya. Y deja de hacer eso. Una dama de verdad no se cruza de brazos. Arya entrecerró los ojos y ensanchó ligeramente la nariz. Odiaba cómo Sansa actuaba como si fuera su madre y pudiera menospreciarla y darle órdenes. Arya no entendía por qué el mundo creía que alguien mayor que ella lo hacía más inteligente. Sus padres eran inteligentes, por supuesto, al igual que Robb y Jon, pero no todos los adultos lo eran. Hodor solo sabía decir su nombre y Arya pensaba que su septa era una tonta, que hablaba sin parar sobre cosas inútiles como tejer y tejer. Sansa era aún peor, a veces actuando como si aún tuviera 4 años y fingiera. Su cabeza estaba llena de nubes y sueños de valientes caballeros que la enamorarían. Arya estaba encantada de barrer ella misma. Arya, obstinadamente, cruzó los brazos. Si me vuelves a tocar, te morderé. Siseó, tan bajo que nadie más pudo oírla. Madre. Susurró Sansa, totalmente escandalizada. Sansa, shhh. Ordenó su madre. Ya llega Lord Antonio. Pero, Sansa, ahora no. Arya sonrió para sí misma. La batalla había sido suya. Miró de reojo a Sansa, que parecía estar a punto de ser atada, y bajó los brazos a los costados, adoptando una expresión de serena felicidad. Sansa la miró boquiabierta antes de apretar la mandíbula y mirar al frente, apretando los dedos. La menor de las Stark apartó de su cabeza todos los pensamientos sobre su hermana y se concentró en la llegada de Lord Antonio Stark y su ejército. Solo tenía 5 años cuando Antonio Stark la visitó por última vez, y Arya no guardaba muchos recuerdos de aquella visita. Aún así, sabía mucho sobre él y ansiaba desesperadamente conocerlo y comprobar si estaba a la altura de los rumores que se pasaban los sirvientes. Decían que Antonio era un pícaro y un sinvergüenza, nada que ver con el señor de Invernalia, lo que hacía que Arya sintiera una conexión con él. Ella tampoco se sentía como una Stark de verdad y se preguntaba si, de niño, Antonio se sentía tan aislado como ella. El primero en llegar fue Hogan, montado en su gigantesco semental. Era solo una cabeza más bajo que Hodor, pero igual de corpulento y fuerte que el gentil gigante, aunque su rostro era sombrío y su ceño fruncido. Se deslizó fuera de la silla, sus pesadas botas se hundieron en el barro del patio principal. ¿Por qué lo llaman feliz?, susurró Bran. No me parece feliz. Es una broma, dijo Arya, poniendo los ojos en blanco. Como llamar a un hombre gordo pequeño o a un hombre alto pequeño. Observó a Hogan avanzar a grandes zancadas, mirando a su alrededor en Invernalia como si esperara un ataque. Había oído que Hogan había sido mercenario antes de que Lord Antonio lo contratara como su escudo y que el hombre siempre estaba atento al peligro. Dicen que nunca sonríe y ve a todos como una amenaza potencial. Una vez que Hogan se aseguró de que todo estaba bien, levantó el estandarte que llevaba y lo ondeó en el aire, indicando al resto de los jinetes que entrarán. ¡Qué vergüenza!, murmuró alguien detrás de Arya. La joven comprendió por qué algunos en Invernalia estaban molestos. Aunque Lord Antonio usaba el lobo vargo como su sello, el suyo era de color rojo y dorado, lo que lo hacía parecer más propio de los Lannister que de los Stark.
Jon había dicho que Antonio estaba honrando tanto a su familia como a la casa que le había permitido hacer su fortuna, pues fue Lord Tywin quien dio su permiso para que Antonio abriera las minas de Punta de Hierro, pero parecía que había quienes en Invernalia veían tales acciones como una bofetada en la cara del padre de Arya. A la señal de Hogan, el grupo de Antonio comenzó a cabalgar. Arya sonrió al ver a Ser Jaime Rhodes, el comandante de los soldados de Lord Antonio. Era un hombre alto, delgado y de piel oscura, procedente del otro lado del mar angosto. Arya había oído todo tipo de historias sobre él, como que era un antiguo señor de los caballos que se había comprometido con Lord Antonio, que era un miembro deshonrado de los segundos hijos que intentaba recuperar su honor. Lo único que Arya sabía era que, con su chaleco, abrigo, pantalones y camisa blanca de color azul oscuro, resultaba una imagen impresionante. Se bajó de su montura y se acarició el cuello, girándose lo suficiente para que Arya pudiera ver la espada que colgaba de su espalda. Llevaba 2 espadas cortas más, una en cada cadera, pero uno de los sirvientes le había dicho a Arya que Ser Jaime Rhodes prefería su espada de hombro para hacer su trabajo. Otro murmullo se elevó cuando el maestre Jarvis fue el siguiente en llegar. Era casi inaudito que un maestre abandonara el castillo al que había sido asignado, pero si la mitad de lo que Arya había oído sobre el anciano de aspecto aparentemente dulce era cierto, entonces el maestre Jarvis estaba lejos de ser un maestre normal. Uno de los cocineros le había contado que Jarvis casi había perdido su cadena por estudiar las magias más profundas. Era uno de los pocos maestres de Poniente que poseía un anillo de acero valirio y siempre andaba buscando viejos tomos y pergaminos olvidados en busca de nuevas magias. Una carreta cubierta se adelantó, similar a la que había transportado a la reina, al joven príncipe y a la princesa, y de ella emergió la esposa de Lord Anthony, Lady Virginia Stark. Arya había oído que era hermosa y algunos sirvientes la habían comparado con Lady Sansa. Arya, a regañadientes, admitió que tenían razón. Esta Lady Stark era alta y esbelta, con el pelo rojo que le llegaba hasta los omóplatos y ojos grandes y brillantes. Una pesada capa blanca le cubría los hombros, pero en lugar de hacerla parecer voluminosa, solo realzaba su esbelta figura. De todos los miembros de la casa de Anthony, Virginia era la única que gozaba de la aprobación universal de los habitantes de Invernalia. Su aspecto era exactamente el que debía tener una lady de la casa Stark. El último en llegar fue Lord Anthony Stark en persona, montado con gallardía en su semental. Al observar al primo de su padre, Arya, rápidamente concluyó que Lord Anthony parecía una mezcla de Stark y Lannister, lo que supuso que lo ayudaba a integrarse mejor en las tierras del oeste. Tenía el cabello oscuro de los Stark, pero su figura era delgada y no era excesivamente alto como el padre de Arya. Sus momentos eran fluidos como el matarreyes, pero su rostro se parecía mucho al de Jon, hasta el punto de que cualquiera podría haberlos considerado padre e hijo. Lord Anthony llevaba la barba muy corta y tan pulcramente recortada que Arya se preguntó si se afeitaba cada pocas horas. Vestía ropa oscura y una capa de piel negra, pero había indicios de rojo que asomaban de la tela oscura. Una espada estaba atada a su costado, aunque no se acercaba ni de cerca al tamaño de la espada común de su padre, y mucho menos a la gran espada Ice. «Ned», gritó Antonio, desmontando con gracia. Se tomó un momento para ajustarse la chaqueta corta antes de avanzar a grandes zancadas, observando el patio con una sonrisa burloncia. Mientras avanzaba, movía la cabeza y las manos, como si temiera detenerse por temor a quedarse petrificado. «Sabes, siempre me digo que recuerdo cada detalle de Invernalia, pero cuando llego aquí descubro que mi memoria falla por completo. Supongo que hay cosas que no se pueden recordar, solo se pueden experimentar». Arya se sorprendió por la forma de hablar de Anthony. No era la forma lenta y cuidadosa en que hablaba su padre, como si sopesara cada palabra para asegurarse de no desperdiciar ni una sola letra. El discurso de Lord Anthony era rápido y enérgico, las palabras fluían de su lengua a un ritmo que dificultaba seguir una conversación si no se estaba concentrando toda la atención en Anthony. El señor de Punta de Hierro estrechó la mano de Ned y se volvió hacia Catelyn. «Veo que sigues con ese gruñón sombrío. Pensé que ya te habrías ido a aguas dulces». Es broma, me alegra verte, Cat». Antonio besó la mano de Catelyn, ignorando el ceño fruncido de la dama de Invernalia. «Antonio», dijo ella con frialdad. «¿En serio? Anthony? ¿En serio? Nada de Tony, tono té. ¿De verdad te molesta tanto el chiste? Perdona, olvidé que puedo ser un MMM», chasqueó los dedos hacia el caballero oscuro. «Rodey, ¿cuál es la palabra que busco?» «Imbécil?», preguntó Ser Rhodes.
No, no es el que buscaba, pero me queda bien. En fin, ignórame la mayoría de las veces, vivirás más y te saldrán menos arrugas por fruncir el ceño ante mis bromas. Como un torbellino, Anthony ya se dirigía hacia Rob, dejando a Catelyn furiosa y a Arya esforzándose por no reírse. Oh, mírate. La última vez que te vi, Rob, podría levantarte y ponerte en un armario alto. ¿Estudiando bien? ¿Aprendiendo a ser un lord y ser tan melancólico y aburrido? Rob parecía dudar entre fruncir el ceño o reír, y Anthony le dio una palmada en el hombro. Veo que todavía tienes mucho que aprender. El frío aún no te ha congelado el sentido del humor. ¿Y ahora, quién falta? Levantó la mano, colocándola cerca de la cabeza de Rob, y luego la deslizó hacia la izquierda, justo por encima de la cabeza de Sansa. No, lo siento, preciosa, no eres la siguiente. Busco a alguien un poco menos femenina. ¿Dónde está Jon Stark? Nieve, espetó Catelyn, temblando de indignación. Jon, nieve. Ser Roderick y algunos otros ciudadanos de Invernalia refunfuñaron en voz baja, disgustados por la deshonra que Lord Anthony le había infligido a Lady Stark al mencionar a ese bastardo y atreverse a equipararlo con sus hijos. Antonio, sin embargo, no les hizo caso. ¿Ves? Nunca entendí eso. ¿Por qué esos apellidos tan ridículos para bastardos? Nieve, arena, aguas, tormenta. Medio Poniente está lleno de bastardos y, personalmente, y esto es solo mi opinión, creo que sería inteligente no cabrearlos, no sé, poniéndoles apellidos diferentes y tratándolos como basura porque sus padres se la metieron a una desconocida. Puede que algún día decidan que están hartos de que los insulten por algo que no es su culpa y se rebelen. Es un poco retrógrado no ser amable con ellos y todo eso, pero qué sé yo, no soy un guardián, solo soy un genio rico que se preocupa por los demás. Sin ánimo de ofender, Ned. ¿Y dónde está Jon? Estoy aquí, Lord Stark, dijo Jon, dando un paso adelante. ¿A él también? Preguntó Anthony, quien simplemente sonrió ante su enfado. Bueno, estoy convencido de que hay algo en el ambiente, algo que los hace a todos formales y gruñones. Pepper, intenta respirar con un trapo o algo así, ¿vale? Tony, dijo con una sonrisa, aunque su tono era tan gélido como el muro. Sé, amable. Antonio puso los ojos en blanco y volvió su atención a Jon. ¿Te ves bien? Le dio una palmadita en el hombro, igual que a Rob. Se acercó y Arya se esforzó por escuchar sus palabras. La próxima vez que venga, diles a todos que quiero que estés al frente de la fila. El mundo siempre querrá aplastarte, pero eso no es excusa para seguirle la corriente. Defiéndete como un lobo guardo y hazles saber que eres mejor que ellos. Jon logró asentir y Antonio sonrió, aunque solo Arya notó la rápida mirada que dirigió a su madre. Había una historia que contar y quería saber más. Arya ignoró las amables palabras que Antonio le dedicó a Sansa, sabiendo que se referían a su belleza y gracia, y a lo elegante que era. En cambio, reflexionó sobre él y descubrió que su opinión sobre él era, sin duda, la contraria a la de su madre. Antonio era impetuoso, grosero y bromista. No era el severo señor del norte que su padre y su hermano mayor aspiraban a ser. Pero a Arya no le importó, porque ella tampoco era como el resto de su familia. ¿Y por qué sonríes? Preguntó Antonio, mirándola. Pienso en todos los rumores que has oído sobre mí y me pregunto si son ciertos. La mayoría lo son, excepto eso del cerdo y el vestido. Para que sepas, era una vaca. Escuché que era un caballo, dijo Arya con una sonrisa. Arya. Espetó Catelyn. Alguien de Invernalia a quien no le han quitado el sentido del humor. Dijo Antonio riendo. Genial. Esta noche cenarás a mi lado. La cara de Arya se iluminó con una amplia sonrisa y pudo oír a Sansa soltar pequeños chasquidos de incredulidad. Echó un vistazo al resto de su familia y vio que Rob y Jon contenían la risa mientras su padre hacía todo lo posible por evitar que su madre se abalanzara sobre Anthony y lo echara de casa con sus propias manos. Creo que a tu madre no le caigo bien, dijo Antonio con un guiño antes de mirar directamente a Catelyn. Ella y Jon. Los tres podemos cenar con el rey. Será una conversación maravillosa. Sansa casi se desmaya al oír eso y la esposa de Antonio dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Mientras tanto, Arya decidió rápidamente que Antonio era su nuevo pariente favorito. Capítulo 2. Tony I. Tony. Invernalia. La gran fortaleza del norte. Fue la sede del poder en el norte y la fortaleza de los Stark durante incontables eras.
Construida por Bran el Constructor durante la Era de los Héroes, fue primero el hogar de los Reyes del Invierno y luego de los Guardianes del Norte. Se mantuvo en pie cuando otros grandes castillos cayeron y resistió incontables inviernos, sin cambiar. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo, se mantuvo firme frente a un mundo en constante cambio, un faro para los del norte, un faro que admirar y atesorar en sus corazones. Deberían destrozar esta maldita cosa piedra por piedra, pensó Tony. Al entrar en el gran comedor, se preguntó si Bran el Constructor, en cualquier parte del más allá en la que se encontrara, habría contemplado el castillo que había construido y meneado la cabeza con disgusto. Tony sabía que él lo habría hecho si hubiera sido su creador. Al igual que Bran, Tony era un innovador que se esforzaba por crear cosas nuevas y mejores. Bran había construido el muro e Invernalia, y la leyenda decía que también había participado en la creación de Bastión de Tormentas. Había hecho cosas que ningún hombre antes había hecho y había creado estructuras que habían resistido el paso del tiempo. Eso estaba muy bien, y estaba seguro de que Bran se alegraba de que la gente aún apreciara sus obras, pero Tony jamás creería que Bran hubiera querido que Invernalia se volviera tan estática. Que se terminara algo no significaba que tuviera que permanecer como estaba. Ned y su familia deberían haber seguido adelante, reparando y modernizando el castillo hasta que no se pareciera en nada a la Invernalia de antaño. Eso honraría mejor el legado de Bran, tomar lo que había construido y fortalecerlo, continuar la tradición que su antepasado había iniciado. Dejarlo como estaba ahora fue una bofetada en la cara del gran hombre. Ese era el problema de los Stark. Estaban demasiado anclados en el pasado. Se aferraban a su pasado y se envolvían en él como esas capas negras que tanto disfrutaban usar. Seguían aferrados a sus antiguas costumbres, sus antiguas armas e incluso a sus antiguos dioses. Incluso usaban las mismas banderas hasta que estaban tan desgastadas que parecían estandartes fantasmales. No era una cuestión de coste, sino de intentar honrar la tradición. ¿Y a dónde los llevó el honor?, pensó Tony. A diferencia de sus primos, él había buscado nuevos caminos para el progreso y había sido recompensado generosamente. Ningún Stark había viajado al sur como él, y ahora era uno de los señores más ricos de los 7 reinos. Punta de Hierro era la envidia de muchos y era muy respetado por sus iguales. Había cenado con Tywin Lannister, Mace Tyrell y los príncipes de Dorne. ¿Y qué había sido de Ned Stark y los demás? Si la rebelión de Robert nunca hubiera ocurrido, los Stark serían vistos como guardianes menores, de poca importancia para los reinos inferiores. Fue solo la rebelión la que les permitió alcanzar cierta sensación de poder y fama. Es interesante cómo se usa la palabra tradición y luego se avanza sobre una dinastía que duró siglos. Supongo que se les permite elegir qué tradiciones y juramentos mantener y cuáles romper. Todo esto pasó por la mente de Tony en un abrir y cerrar de ojos. Siempre pensaba rápido, por eso actuaba como lo hacía. Algunos lo llamaban despistado o voluble. Tony no era ninguna de las dos cosas. Simplemente pensaba las cosas con más rapidez que los demás y, en cuanto se daba cuenta de que un tema o una persona no le interesaban, pasaba a otra cosa. Al final, todos acababan estando de acuerdo con él. Simplemente les llevaba más tiempo llegar a las mismas conclusiones. Era como si corriera por el bosque de los dioses mientras los demás paseaban. Por eso era tan difícil tratar con la gente, salvo con sus seres queridos. Rodey, Pepper, Hogan y Jarvis eran los únicos que realmente lo entendían. El resto simplemente hacía la vida más difícil. Y Tony estaba a punto de pasar por un momento muy difícil. Su gracia, dijo Tony con una sonrisa, haciendo una reverencia profunda y amplia al rey Robert Stark. Bramó Robert, indicándole que se uniera a él en la gran mesa que dominaba el gran comedor. Estaba repleta de panes, carnes y cerveza, y más panes, más carnes y más cerveza. Tony se preguntó si acaso habría fruta en Invernalia o si el rey simplemente se negaba a tocar nada que no fuera de cereales o animales. Ven, siéntate aquí y acompáñame. Estoy desayunando y me vendría bien la compañía. El resto de esta gente me ha dejado solo. Quizás sea porque ya es más de mediodía, su gracia, dijo Tony. Ser Jamie, siempre es un placer. El matarreyes miró a Tony y sonrió con suficiencia. ¿Ves? Tú también estás atrapado aquí, Stark. Oh, no es tan mal lugar si te gusta la penumbra, la oscuridad y el frío. Tony revisó el contenido de la mesa y seleccionó unos panecillos y un poco de tocino que no se había carbonizado del todo. ¿Y la miseria, el aburrimiento, el frío y la desdicha? Dijiste frío 2 veces, señaló Jaime Lannister.
Bueno, hace frío, dijo Tony simplemente. El rey Robert resopló. Tengo un remedio para eso. Se trata de 2 grandes tetas pegadas a tu cara. Sé que eso siempre me calienta más que las pieles y las mantas. Se giró hacia Hanie, con la boca medio llena de salchicha. ¿Suena bien, Matarreyes? ¿Un buen polvo largo te calienta? ¿O tienes miedo de arruinar ese lindo cabello tuyo? Tony miró a un lado, frotándose la barbilla y la mejilla con la palma de la mano. Digan lo que digan del rey Robert, tenía una forma de volver cualquier conversación completamente incómoda. Te lo preguntaría, Stark, pero todo el mundo sabe que tu esposa tiene las pelotas en sus manos. Robert extendió la mano y Tony observó con muda fascinación cómo Robert cogía más salchichas, dándose cuenta de que los dedos del rey y su desayuno tenían el mismo grosor. Hanie simplemente arqueó una ceja y Tony se encogió de hombros, preguntando en silencio, ¿qué? ¿Quieres que diga algo? Sí, pero qué manos tan bonitas, y al menos sé dónde han estado. Robert casi se atragantó con esa réplica, tosiendo y riendo a la vez mientras tomaba una jarra grande de cerveza y le echaba un sorbo. Tony miró a Hanie, quien se encogió de hombros. Tendré que tener cuidado, su gracia. No sería bueno para el negocio que la gente descubriera que maté a nuestro rey. Sobre todo si no fueron tus espadas las que lo hicieron, dijo Robert riendo, agarrando una hogaza de pan y partiéndola en 2. Miró a Tony, usando la hogaza para absorber la grasa de sus salchichas antes de hablar. Ah, qué buenas espadas. Y martillos también, magníficos martillos. Ojalá hubieras estado por aquí cuando tu primo y yo luchábamos por reclamar el trono de hierro. Robert se recostó, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Imagínatelo, ¿verdad, Stark? Podrías haberme convertido en el martillo de guerra para acabar con todos los martillos de guerra. Negro como la brea, con rayos dorados como los de un rayo. Lo habrías llamado golpe de trueno y lo habrías usado para aplastarle el pecho a ese bastardo de Raegar. En lugar de que sus rubíes salieran volando, se los habría clavado entre las costillas. Tony simplemente asintió, esperando que el rey no le pidiera que hiciera golpe de trueno. Los martillos de guerra eran tan simples y aburridos. Un pesado trozo de metal en un palo, a veces el trozo tenía pequeños bultos. Patético y no merecía la pena. Ahora, un yelmo como el que Robert había usado durante la guerra sería un proyecto interesante. Había visto el yelmo de asta de ciervo antes en la Fortaleza Roja, exhibido con honor, y le pareció muy deficiente. Si hubiera tenido la oportunidad, podría haber hecho uno negro con cuernos blancos afilados como lanzas y puntas de flecha. Algo digno de un rey. Claro que ahora tendría que lidiar con toda esa grasa que rodeaba la cabeza del rey y eso significaría... Matarreyes. Bramó Robert, limpiándose los labios con una servilleta. ¿Qué le pedirías a Lord Stark si pudieras tener cualquier cosa? Supón que pudieras, si le pidieras dinero a tu padre. Tony se dio cuenta de que a Hanie no le gustaba eso. Sin embargo, no sentía lástima por el caballero. Hanie Lannister podía ser una persona interesante con quien hablar, pero eso no significaba que no mereciera que lo sacaran de quicio de vez en cuando. No como Tony, él nunca lo merecía y nunca entendía por qué la gente intentaba hacerlo. Una espada, dijo Hanie simplemente. Aburrido, exclamó Robert, y Tony se encontró asintiendo. Predecible y aburrido, como Hanie Lannister. El hombre tenía ingenio, pero carecía del interés de su hermano Tyrion. Era soldado, caballero e hijo mayor de Tywin Lannister, y todos esos títulos significaban que Hanie había aprendido toda su vida a no pensar demasiado. Aburrido, igual que Renly. Él también quería una espada de Stark, ¿te lo puedes creer? Todos los hombres de los 7 reinos tienen una espada. Cada fortaleza, castillo y fuerte, desde Dorne hasta el muro, tiene un maldito herrero que podría hacer una espada. Este es Tony Stark, joder. Es un artista, ¿y tú pides una espada? Es como pedirle a mi cocinera que haga estofado de ternera. Es como pedirle a la mejor puta del otro lado del mar angosto que te masturbe. Aburrido, aburrido. Hanie sonrió levemente al rey. Soy el mejor espadachín de los 7 reinos, su excelencia. ¿Por qué querría algo que no domino? Tiene razón, dijo Tony con una sonrisa. Una razón aburrida, pero razón. Soy un hombre aburrido, dijo Hanie. Hasta que tengo una espada en la mano. Te creo, comentó Tony, dándole un mordisco a su tocino y deseando que hubiera fruta. A diferencia de la mayoría de los hombres, no creía que se pudiera sobrevivir solo con carne y cerveza. Nunca he sido un buen espadachín. Puedo fabricarlas, pero no me gusta blandirlas.
Rodey había intentado enseñarle, pero Tony no tenía la técnica. Entendía cómo hacer una espada, una lanza o un martillo, pero no disfrutaba blandiéndolas. Robert, que se notaba cada vez más inquieto, dio un buen trago a su cerveza. Bueno, Stark, has venido hasta aquí para verme, así que más vale que me digas qué quieres. Claro, claro. Directo al grano, me encanta. Y así fue. Había sido divertido jugar con el rey y el matarreyes, pero Tony, sinceramente, se estaba cansando del juego. No era divertido provocar a un objetivo que te mataría si lo llevabas demasiado lejos. Cualquier otro, incluso el poderoso Tywin Lannister, y Tony gastaría honores simplemente bromeando y dando puñetazos. Sin embargo, el rey era diferente y eso obligaba a Tony a contenerse, algo que odiaba hacer. Era su maldita necesidad de ganar siempre lo que lo volvía loco. Tony se agachó y agarró la bolsa de lona que había traído. La cambió de mano varias veces, con ganas de vivir peligrosamente, antes de abrirla y sacar varios rollos de algodón. ¿Vas a tejerme un suéter, Stark?, preguntó el rey. Tony se rió entre dientes. No, eso no. No, esto es bastante interesante. Estábamos extrayendo hace unos 6 meses en una de las secciones más profundas de las minas, la del sur, que corre, bueno, ahora mismo no importa, el punto es que encontramos algo que nunca antes habíamos visto. Tirando del algodón, Tony encontró lo que buscaba. Una pequeña piedra blanca brillante. Por los 7. Susurró el rey Roberto, mirando la piedra que Tony sostenía. Estaba pulida como una gema, apenas del tamaño de un ciervo plateado. Sin embargo, la luz que emanaba era brillante, iluminando el rostro del rey como la mecha de una vela. Jaime Lannister dio un paso al frente, incapaz de ocultar su sorpresa por una vez. Nunca había visto una gema como esa. No es una joya, dijo Tony. Lo parece, lo admito, pero la densidad no es la adecuada y la forma, parece una gema y brilla como una gema, Stark, eso la convierte en una gema. Como diga, su gracia, dijo Tony, dándose cuenta de que era una pérdida de tiempo discutir con el rey sobre la pequeña roca brillante. Pero como puede ver, no se parecen a nada de lo que tenemos en Poniente. El maestre Jarvis investigó y descubrió que son piedras solares, quise llamarlas piedras de la estrella, pero supongo que me desestimaron. Estas pequeñas criaturas nunca dejan de brillar, ni siquiera si las dejas en un pozo oscuro durante días y días. Son unas baratijas interesantes, dijo Jaime, haciendo todo lo posible por parecer indiferente. Tony se limitó a sonreír. Si supieras. No iba a decirle al rubio que las piedras solares hacían más que brillar. Jarvis las había investigado a fondo y había descubierto todo tipo de características interesantes que, según se decía, poseían. Los místicos afirmaban que eran magia sólida y las usaban para amplificar sus propias habilidades. Tony no creía en la magia, pero había descubierto que las piedras solares eran lo más cercano a convertirlo en creyente. El metal era el instrumento de sus milagros y disfrutaba experimentando con ellos. Un yelmo o guantelete con piedras solares incrustadas se volvía ligero como una pluma, pero más fuerte que cualquier acero con el que hubiera trabajado. Una vez que incrustaba una piedra en un guantelete con el que había estado jugueteando, de repente sentía como si no llevara nada en la mano. Sin embargo, al golpear el metal con su martillo, este no se doblaba ni se rompía. Más asombrosa fue su reacción a la plata. Al presionar una moneda contra la piedra, se desataba una ráfaga de, bueno, Jarvis lo llamaba magia, pero Tony no estaba seguro de qué era exactamente. Sin embargo, era poderosa, ya que una piedra del tamaño de un dragón dorado lo había lanzado al otro lado de la habitación la primera vez que lo intentó. Ni siquiera hacía falta presionar la plata. Un ligero roce en el dorso de una piedra hacía que el rayo de luz saliera disparado por delante, destruyendo todo a su paso. Tony siempre se había preguntado por qué había tanto oro en Lannisport en comparación con la plata, las piedras del sol podrían ser la respuesta. Sin embargo, no iba a dejar que Robert ni el matarreyes supieran eso. Tony había aprendido desde pequeño que un secreto no vale nada si todo el mundo lo sabe. La piedra solar ya era una joya interesante, a juzgar por la negativa del rey a apartar la vista de su brillo. Si les hacía saber que las piedras solares podían revolucionar la fabricación de armas, vería todos sus planes arruinados mientras la corona se disponía a apoderarse de todas y cada una de ellas. Los gobernantes y señores se asustaban fácilmente cuando los hombres de abajo descubrían algo que pudiera usarse en su contra. No, era mejor que el rey lo pensara como algo de interés y no como algo de necesidad.
Una baratija, sí, dijo Tony con una sonrisa, sacando varias piedras solares, incluyendo una del tamaño de la palma de su mano. Si las más pequeñas eran como velas, esta era una hoguera. Pero incluso las baratijas valen algo si se usan bien. A los enamorados les encantan las velas, pero también las necesitamos para iluminar nuestras habitaciones. El vino es una bebida maravillosa, pero hervido ayuda a sanar las heridas. Lo mismo con estas pequeñas. Pones una en, no sé, una lámpara o algo así y de repente no necesitas aceite, mechas ni llamas. ¿Te imaginas poder encender tu fortaleza roja sin tanto humo? Sí, ya entiendo a dónde quieres llegar, dijo el rey, aunque Tony se dio cuenta de que no. ¿Hay algo más? No me imagino que esto fuera tan importante como para que viajaras al norte, a la nieve y el hielo, cuando podrías haber esperado un mes y haberme visto en Desembarco del Rey. ¿Y perderme toda la tristeza y la desesperación? Bromeó Tony, moviendo la mano casi con desdén. Se recostó en su silla, encorvándose un poco al hablar. No son las piedras las que me trajeron aquí, su gracia. Es más bien donde se encuentran. Robert gruñó, mirando su taza vacía. Ya me dan suficientes acertijos meñique, el diablillo y el eunuco. Dile adiós, hombre, dile adiós. Las piedras solares se encontraron en la mina sur, en el extremo más alejado de Punta de Hierro. De hecho, se encontraron al final del túnel. Miró a Jamie y supo al instante que el Matarreyes había descubierto el problema. No puedo sacar otra palada de tierra sin cruzar la frontera hacia Lennysport. Lord Tywin, gruñó Robert, con un sonido más propio de un oso que de un ciervo. No es precisamente un hombre agradable y no quisiera molestarlo, declaró Tony. Tuvo la amabilidad de nombrarme señor de Punta de Hierro y no quiero ofenderlo. Miró a Jamie y sonrió con suficiencia. Personalmente, no tengo ganas de que empiecen a cantar las lluvias de Punta de Hierro pronto. El Matarreyes rió, al igual que Robert. Esperaba que pudieras ser neutral, su gracia, y ayudarme a negociar un acuerdo para extraer las piedras del sol. Estaría dispuesto a comprar el terreno o pagar un impuesto sobre todo lo que encuentre si Lord Tywin desea conservar sus propiedades. No pretendo robar Roca Casterly, espero que podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Veré qué puedo hacer, Stark. Puedes quedarte con esas piedras solares, si quieres, dijo Tony, al notar lo fascinado que estaba el rey con las piedras brillantes. Es un regalo. Espero poder extraer más pronto. Si no, prefiero que se las den a alguien que pueda disfrutarlas. Claro, era una mentira descarada. Tony ya había encontrado un almacén entero de piedras solares, y las pocas que le había dado al rey eran, en realidad, las peores del grupo. Robert no podía verlas, pero Tony había usado una lente especial detallador de gemas para inspeccionarlas y encontró grietas y defectos en cada una. Las 8 piedras juntas podrían servir de algo, pero no igualarían la resistencia de las que tenía guardadas en Punta de Hierro. La única razón por la que quería seguir extrayendo era la esperanza de encontrar piedras más grandes y mejores justo al otro lado de su frontera. Tenía muchos experimentos que quería realizar con las piedras e ideas para crear nuevas armas, además de la necesidad de piedras inferiores para seguir engañando a Robert y a los Lannister haciéndoles creer que las piedras solares eran solo baratijas, solo para lámparas y juguetes. Tony miró a Jamie y sonrió. Le enviarán un cuervo a tu padre, ¿verdad, Matarreyes? Bien, chisme. Ya ves lo que me importa. Acepto el desafío que pueda suponer. Capítulo 3. Tyrion I. Tyrion. El banquete fue un asunto aburrido. Fue mejor que cualquiera de los que habían tenido en su viaje a Invernalia, sin duda, pero aún así carecía de la majestuosidad de los celebrados en Roca Casterly y la Fortaleza Roja. Sin embargo, Tyrion no culpaba a los Stark. No era culpa suya su ignorancia en el entretenimiento. El norte era un lugar triste y lúgubre, así que no hacía falta mucho para animar a los perros. Unas cuantas cajas de cerveza, un poco de música con instrumentos mal afinados y un montón de risas, y podían decir que fue la mejor cena que Invernalia había visto jamás. Deberíamos llevar al viejo Ned al sur, para que vea cómo se hacen estas cosas, pensó Tyrion al levantarse de la mesa. Claro, si se lo pasara bien, sería una señal de la fatalidad y tendríamos dragones, otros y snargles apareciendo en nuestra puerta. Se dio cuenta de que sus hermanos también deseaban poder disculparse, pero Cersei era la reina y el poder conllevaba ciertas exigencias, como sonreír incluso cuando uno se aburría mortalmente.
En cuanto a Jamie, los norteños solo buscaban que hiciera algo deshonroso para demostrar sus prejuicios, forzando al hermano mayor de Tyrion a quedarse. Jamie no les daría pasto. Te beberé hasta quedar debajo de la mesa, lo haré. Al menos nuestro querido rey se lo está pasando bien, pensó Tyrion, sacudiendo la cabeza. Cambiamos al rey loco por el rey borracho. Los dioses nos sonríen. Había quienes afirmaban que los 7 eran crueles. Tyrion no lo creía, creía que los dioses eran bromistas. Miraban a la gente y se preguntaban, ¿cómo podríamos burlarnos de ellos? Con el rey Aerys y los suyos, se trataba de tomar a la familia más noble y poderosa de todo Poniente y volverlos tan locos que los llevara a su propia extinción. A cualquiera que intentara tomar a Renal, los dioses les arrancaban alegremente su linaje como una doncella arrancaría los pétalos de una flor. Y para mi familia, convirtió a Cersei en una mujer y a mí en un enano. Jamie podría ser el único con suerte de todos nosotros, o los dioses solo están esperando gastarle su última broma. Tyrion reprimió las ganas de suspirar. Llevaban 2 meses viajando y estarían atrapados en Invernalia al menos otros 2. No es que no le importara viajar, ni mucho menos. A Tyrion le encantaba ver nuevos lugares, conocer gente nueva y comprobar si las prostitutas de una tierra nueva podían hacer algo nuevo con las manos y la lengua. El problema era que Invernalia tenía muy poco que ofrecerle en cuanto a entretenimiento. El sonido de una espada golpeando a un muñeco de entrenamiento combatía las risas del gran comedor. Tyrion siguió el sonido y no le sorprendió ver al bastardo de Ned Stark usando una vez más su espada en lugar de su pene para contener su agresividad contenida. El más pequeño de los Lannister no era un espadachín en el sentido estricto de la palabra, pero incluso él podía darse cuenta de que no eran golpes de entrenamiento. No, el chico estaba furioso y se estaba desquitando con el pobre espantapájaros de madera y paja. ¿Soy solo yo? ¿Ese chico necesita acostarse?, preguntó Tony, acercándose y sentándose en una caja cercana, indicándole a Tyrion que se uniera a él. El enano obedeció con una sonrisa. Tony era uno de los pocos Stark con los que podía conversar. Habían sido amigos desde que descubrieron su amor mutuo por los libros, el vino y las putas. Incluso después de que Lady Virginia Fox, ahora Stark, lograra conquistarlo y acabar con sus viajes al burdel, ambos habían disfrutado de una amistad apasionada. Solo digo que parece que necesita algo para aliviar sus tensiones. Quizás una chica guapa y regordeta bueno, Tony ahuecó las manos y las balanceó delante de su pecho, y no se pondría tan furioso. Un remedio mío de siempre, sin duda, afirmó Tyrion. Me sorprende oírte hablar de eso. Pensé que tu querida esposa te castigaría por pensar eso. Ese es el problema contigo, Tyrion, dijo Tony con una sonrisa burlancia. Nunca has conocido a una mujer que pueda satisfacerte. A veces me pregunto si los gustos de los hombres son desproporcionados con respecto a su altura. Tyrion resopló ante eso. Tony Stark era uno de los pocos hombres que hacía bromas sobre su altura sin que sonaran crueles. Su humor autocrítico impactaba a todos, sin importar estatus ni tamaño. Tyrion sabía que todos eran blanco de la lengua mordaz de Tony, no solo él. Lo dudo. Si así fuera, la montaña sería el hombre más célebre de los 7 reinos. Cierto. Quizás sean solo los extremos. Eres tan pequeñita y la montaña es una bestia, y el apetito del rey por las putas parece crecer con su cintura. Ten cuidado, amigo, eso fue casi una traición. Eso no lo hace menos cierto, razonó Tony. La verdad es lo más traicionero de todo, bromeó Tyrion. ¿Sabes? A veces me pregunto si Lord Tywin no habría estado mejor si les hubiera ofrecido un contrato matrimonial, dijo Ser Jaime Rhodes mientras se acercaba a ellos. Sin ánimo de ofender, pero a ninguno de los dos nos quedaría bien un vestido, dijo Tony. Aunque oí hablar de eso una vez, una mentira descarada, te lo aseguro, declaró Tyrion. Miró a la noche y asintió a modo de saludo. Ser Jaime. Lord Tyrion, dijo Rodey, apoyándose contra una pared y observando a Jon Snow continuar con su práctica. Tony sacó un odre de vino que tenía escondido bajo la chaqueta y dio un largo trago. ¿Podemos dejar los títulos de lado un momento? Así la conversación avanza mucho más rápido. O sea, sé que yo mejoro con la edad, pero ustedes dos solo van a tener más arrugas. Tyrion hizo un gesto de desdén con la mano. Si quieres. ¿Por qué no disfrutas del banquete, Tyrion?, preguntó Rodey. El enano miró al cielo. Había una cuentacuentos en Roca Casterly. Una excelente, muy entretenida.
A mi hermana no le importaba mucho y a algunos sí a Hanie, pero siempre disfruté de sus historias. Una vez me dijo que cada hombre nace con un aliento limitado. Somos así, así. Tyrion le arrebató el odre de vino a Tony, ignorando el graznido de protesta del marcador de armas. Solo podemos tener una cantidad limitada de vino, aire o cualquier cosa que nos pongan dentro antes de morir. Me alegra saber que tengo poco tiempo y que he desperdiciado parte de él escuchándote, dijo Rodey secamente. La cuestión, dijo Tyrion, como si no lo hubieran interrumpido, es que nadie dura para siempre. Cada aliento es precioso. Y, personalmente, no me apetece desperdiciar el mío viendo a nuestro rey bailar con mujeres gordas mientras mi querida hermana mira al mundo furiosa por no haber nacido con una polla entre las piernas. ¿Quieres ser hombre o solo tener una polla?, preguntó Tony. Porque si es esto último, he oído que Mir tiene tiendas que lo hacen. Gracias por la horrible visión, Tony, se quejó Rodey. Tyrion rió disimuladamente. La actitud de Rodey era la razón por la que el enano disfrutaba tanto de la compañía del caballero. Tony y él eran más amigos que señor y soldado, y a ninguno le importaba burlarse del otro. Era parecido a lo que era con Hanie, parecido, pero mejor. Tony y Rodey no se contenían mucho y no tenían a una rubia zorra rondando constantemente, burlándose e insultando a uno de ellos. Le haría tal sugerencia, pero me temo que me clavaría la cabeza en una pica, o que la aceptaría con lágrimas en los ojos. Tyrion tomó un trago de vino. Sin embargo, mis argumentos siguen en pie. Respirar es precioso, y si tengo que elegir entre respirar en ese salón o aquí afuera, bajo las estrellas siempre ganarán. Al menos hasta que tus primos consigan mejor vino. Buena suerte con eso, dijo Benjen Stark, acercándose a ellos. El hermano menor de Ned, aún vestido con las pieles y capas de la Guardia de la Noche, se unió a Rodey para apoyarse en la pared. Los norteños no tenemos lengua para el vino. Hasta que los dioses consideren oportuno producir uvas que crezcan en la nieve, de poco sirve cultivar una. Preferiría una uva que exprimieras y te goteara vino en la lengua, declaró Tyrion. Agitó las manos con alegría. Así podría morir feliz. Guardaré mis deseos para otra cosa, dijo Tony. ¿Y a quién te gustaría?, preguntó Tyrion. No crees en ningún dios, ni antiguo ni nuevo. Solo hay un dios, dijo simplemente Rodey, y es la muerte. No creo que la muerte dé deseos ni vino, dijo Benjen. Rodey negó con la cabeza. No. Lo único que Dana debería aceptarlo con gusto. Si vamos a discutir el gran misterio de la vida y los dioses, entonces creo que preferiré volver al banquete, se quejó Tyrion. ¿Y de qué prefieres hablar?, preguntó Tony. ¿De vino? ¿De mujeres? ¿De oro? ¿De mujeres hechas de oro y llenas de vino? Ahora eres cruel, Lord Stark, me muestras mis sueños sabiendo que nunca podré tenerlos, dijo Tyrion. Señaló con la cabeza a Jon Nieve. ¿Y qué hay del bastardo? Tony contuvo el aliento. Oh, lo siento, ¿te ofende ese término? Sí, solo un poco. Verás, me molesta que juzguen a la gente por cosas que no pueden controlar. Y todos sabemos que no. Disfruto de las bromas y burlas que recibo por mi altura. Me hace sonreír que me señalen y que los niños salgan corriendo gritando, temiendo que sea un monstruo que viene a devorarlos. Tyrion puso los ojos en blanco. Es un bastardo, así se le llama. ¿Preferirías que lo llamara de otra manera? Quizás debería llamarlo hijo nato. Eso es lo que dice la gente educada, ¿no? Bueno, me temo que no soy nada educado. Podrías llamarlo por su nombre, dijo Rodey. Sí, igual que preferiría que me llamaran Lord Tyrion, dios de las tetas y el vino. Por desgracia, me llaman con nombres mucho peores. No por nosotros, Tyrion, no por nosotros, dijo Tony con una sonrisa burlancia. Y cuando lo hacemos, es solo porque te conocemos personalmente y, por lo tanto, podemos elegir insultos personales en lugar de genéricos. ¿Por qué quieres hablar de Snow?, preguntó Benjen. He oído que quiere tomar el negro, dijo Tyrion. Como alguien que hizo precisamente eso, me gustaría saber tu opinión al respecto. Yo también lo haría, dijo Tony. Benjen miró a Tony un momento. ¿Por qué te preocupas por el chico? En lugar de negarlo, Tony simplemente se recostó y le hizo un gesto a Jon, quien aún no los había notado. Porque alguien en este lugar tiene que hacerlo. Dinos, Benjen, dijo Tyrion, tomando un sorbo de vino del odre que aún sostenía, y sé honesto con nosotros, porque sabré si mientes. ¿Crees que tu sobrino debería unirse a la Guardia de la Noche?
El menor de los hermanos Stark guardó silencio un buen rato, dejando que el sonido de la espada de Jon desgarrando al muñeco de entrenamiento llenara el silencio. Es hábil con la espada y ha recibido mejores enseñanzas que la mayoría en la muralla. Allí prosperaría y le iría bien. Creo que quiere ser como yo, pero sería mejor maestro. Torne es un capullo iracundo y está más preocupado por eliminar a los débiles que por fortalecer nuestra orden. Jon podría mejorar eso. Palabras elevadas y amables, dijo Tyrion. Mi hermano dice que cualquier cosa que se diga antes de la palabra, pero no importa, replicó Benjen. Pero eso no responde a mi pregunta. ¿Crees que el chico debería unirse? Benjen se apartó de la pared y por un instante Tyrion pensó, mientras el adusto Stark avanzaba hacia él, que Benjen iba a golpearlo. En cambio, el Rajer se agachó, tomó el odre de vino de Tonji, tras limpiarle la boca, dio un largo trago. 7 infiernos, no, yo, no. Bueno, no fue nada doloroso sacártelo, bromeó Tonji. Déjate de bromas, primo. Benjen volvió a inclinarse junto a Rodey. No digo que no deba unirse algún día, si eso es lo que realmente desea. Solo piensas que no debería unirse ahora, dijo Rodey. Todavía es un niño. Sé que se cree un hombre capaz de tomar sus propias decisiones, pero no es así. Es joven y está protegido y. Benjen dio otro largo trago de vino. Mi sobrina, Sansa, tiene una mirada brillante en el mundo. Cree que todos son valientes y justos, que todos los caballeros son audaces y osados, y que se casará con un buen señor y tendrán hijos maravillosos en un pequeño y bonito castillo. Por lo que tengo entendido, se va a casar con el futuro rey, dijo Tonji. Entonces pronto descubrirá que Nyssa y Joffrey no coinciden, murmuró Tyrion. Jon es igual que ella, dijo Benjen. Pero sus estrellas son sobre la guardia de la noche. Tyrion arqueó una ceja ante ese pequeño comentario. Casi se diría que nuestro querido Benjen no se cree todos los cuentos y canciones sobre la noble guardia de la noche. Jugueteó con uno de los anillos en sus dedos. Claro, es porque él está entre ellos. Igual que yo no me creo las poderosas canciones que cantan sobre mi familia, salvo la de lluvia. No dijo nada de esto, por supuesto, sabiendo que hacerlo solo haría callar a Benjen, y el enano estaba interesado en escuchar lo que el hermano de Ned Stark tenía que decir. Aún no conoce la vida. Solo conoce Invernalia. No ha explorado el mundo, ni ha visto los paisajes, ni ha probado todo lo que le espera. Un hombre necesita comprender a qué está renunciando antes de tomar esta decisión. Lo ve como una salida, dijo Tony, frotándose la barbilla. Es decir, gracias a nuestras costumbres y tradiciones, tiene pocas opciones. Ned lo arruinó al traerlo aquí. ¿Mejor que no lo hiciera? Preguntó Rodey sorprendido. Qué frío, Tonji. No pretendo que sea así. Pero es cierto. Mi primo torturó a ese pobre chico con tanta ternura. Lo trajo aquí, lo obligó a ver a la familia de la que nunca podría formar parte, y tiene que lidiar con la encantadora esposa de Ned. Todos sabemos cuáles son tus sentimientos hacia Lady Stark, se quejó Benjen. No, respondió Tyrion con voz aguda. Y me encantaría oírlas. No nos llevamos bien, dijo Tony simplemente. Tiene metido en la cabeza que soy un imbécil arrogante que solo se preocupa por sí mismo y que traicionó a su familia al irse del norte. ¿Y tú no? Preguntó Rodey. Claro que soy todo eso, pero no por eso me odian. Tony les dedicó una sonrisa. Es parte de mi encanto. ¿Y qué opinas de Lady Stark? Insistió Tyrion. Quizás los Stark no sean la familia perfecta que quieren que el resto de los 7 reinos crea. Tony se encogió de hombros. Oh, no tengo ningún problema con ella. Gran dama. Hizo una pausa, notando que ninguno de los otros hombres se lo creía. Bueno, quizá creo que se apresuró a atacar a Ned mientras el cadáver de su amado Brandon aún estaba caliente, y creo que guarda rencor peor que tu querido padre. Tyrion, no le digas eso, lo tomaría como un desafío. Rodey se frotó los brazos, intentando ahuyentar un ligero escalofrío. Benjen le pasó el odre de vino de Tony y el caballero bebió un trago. Bueno, que Ned trajera a Jon a Invernalia para estar con sus hijos legítimos no fue lo mejor. Pero tenía que ser mejor que como la mayoría de los señores tratan a sus hijos naturales. No digo que Ned hiciera mal en ayudarlo. Solo digo que hizo mal en no llegar hasta el final. Tyrion se sorprendió. ¿Querrías que Ned Stark reclamara su vas, reclamara al niño? ¿Y qué hay de Robb? Siempre podría haber nombrado heredero a Robb, incluso siendo más joven.
El rey es el mejor amigo de Ned, habría sido fácil. Tony hizo un gesto con la mano y suspiró. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que Ned engañó a Jon y ahora tiene pocas opciones. No puede quedarse aquí, no con Lady Stark pisándole los talones. Tu hermana jamás lo dejaría acercarse a la Fortaleza Roja. Ned no le dará un castillo propio. No le han enseñado a cultivar ni a pescar, así que no puede ir y empezar una vida normal. Podría ser caballero, dijo Rodney. Muchos chicos como él se convierten en caballeros. Tony se quedó mirando a su amigo. Y, la verdad, esos chicos ya serían escuderos. Exactamente, dijo Tony. Ned debería haber dejado a Jon con alguien que pudiera mostrarle el mundo, dejarle descubrir su talento y un camino hacia la honra. En cambio, dejó que su honor y su vergüenza se mezclaran, y ahora ese chico se va a congelar las pelotas en el muro. Sin ánimo de ofender, primo. No me importa, gruñó Benjen. Estás lleno de comentarios, Anthony, pero no veo que me des una respuesta. De hecho, creo que sí. Tyrion miró al armero. ¿En serio? Solo oí cháchara. Jon necesita ver el mundo y necesita que alguien se lo muestre. ¿Y quién haría eso? Preguntó Benjen. Yo, dijo Tony con una sonrisa. Rodney se apartó de la pared. Tony, no creo que lo hayas pensado bien. No puedes decidir así como así, no es algo que se me ocurra. Secuestrar a un niño y llevárselo a casa, no es un niño y no es un secuestro, ¿de acuerdo, Rodney? Mejor dicho, es un secuestro de hombres. Sin discutirlo con nadie, sí, Rodney, sí. Tony levantó la mano para que su amigo se callara. Pepe y yo hablamos de ello cuando decidí venir a visitarte. Ella me ayudó a resolver todas las pequeñas arrugas. Rodney se quedó mirando a su amigo, negando con la cabeza. ¿Y no creías que yo, como comandante de tus soldados y tu escudo jurado, debería saberlo? Sí que lo sabes. Te lo acabo de decir. Tony se levantó y empezó a caminar. Jon necesita irse de aquí. Alejarse de toda la gente que lo conoce y lo juzga, mirándolo con vergüenza, tristeza o juicio. Necesita un poco de emoción y probar cosas nuevas. Todos sabéis que Ned Stark no es el indicado para darle eso, pero yo sí puedo. ¿Crees que lo permitiría? Preguntó Tyrion. Diría que Lord Stark no te confiaría a uno de sus hijos. Pero Jon no es uno de sus hijos, ¿verdad? Preguntó Tony. No sonreía al decirlo, dejando claro que no pensaba así. Y lo hará si estás a favor, primo. Benjen frunció el ceño y Tyrion aprovechó el silencio para acercarse contoneándose y robarle el odre de vino a Tony. Se lo llevó a la boca, solo para refunfuñar al encontrarlo vacío. Rodney se encogió de hombros y el enano se lo devolvió a Tony. Jon no estará contento, dijo finalmente Benjen. Al principio no, admitió Tony. Pero cuando le expliquemos que aún puede unirse a la Guardia de la Noche dentro de unos años, después de que haya experimentado un poco la vida y haya decidido que prefiere el hielo y la nieve, entonces cambiará de opinión. O podrías contagiárselo y convertirse en una vergüenza aún mayor para su padre, dijo Tyrion. Y hablando como alguien que ya avergüenza a su padre, puedo decir que una vida así es bastante agradable. Benjen suspiró, echando la cabeza hacia atrás y forzando la marcha. Sí, hablaré con Ned. Entre los dos deberíamos poder convencerlo de que siga adelante con este plan. Maravilloso. Ahora, propongo que volvamos al banquete, veamos a nuestro gordo rey beber hasta morir prematuramente y luego intentemos hacer lo mismo nosotros. Tony aplaudió y comenzó a guiar al grupo de vuelta al gran comedor. Tyrion, sin embargo, simplemente miró a Jon Nieve y sonrió. Bastardo, no tienes idea de lo que te espera, murmuró. Capítulo 4. Jon primero, Tony segundo. Jon. No quiero que pienses que esto fue un rechazo, le dijo Benjen a su sobrino, con su mano fuerte apretada sobre el hombro de Jon. A su alrededor, hombres y mujeres se apresuraban, reuniendo las últimas cosas que Lord Stark y sus hijas necesitarían para su viaje a la capital. Los sirvientes del rey también corrían de un lado a otro, revisando las habitaciones 3 veces para asegurarse de que no olvidaban nada. Ningún miembro de la familia real se reiría si se olvidaban un guante o un libro favorito. Dependiendo de las posesiones perdidas, podría significar la pérdida de su trabajo, o de su cabeza. Lo sé, tío, dijo Jon suavemente. Benjen suspiró, visiblemente decepcionado por el tono del chico. El muro no se irá a ninguna parte y tus habilidades no se debilitarán ni un año o dos. De hecho, podría ayudarte a viajar al sur.
Si tú lo dices, tío, murmuró Jon. Benjen cerró los ojos y soltó el hombro de Jon. Sé que me odias y que crees que te he traicionado, pero te juro que no es cierto. Sería un honor para mí tenerte a mi lado en el muro. Pero no ahora, dijo Jon. Ahora no, admitió Benjen. Miró al cielo y Jon supo que su tío debía irse, pero no quería hacerlo con resentimiento entre ellos. El problema era que el guardabosques no era conocido por su facilidad para conversar y prefería dejar que sus acciones hablaran por sí solas. Y sus acciones han sido muy claras, pensó Jon. Cuando su padre le informó que no se le permitiría entrar al muro, la primera persona a la que Jon recurrió fue a su tío. Pensó que Benjen lo defendería, que le diría a Lord Stark que Jon debía ir, que era la única solución posible y que lo convencería de dejarlo ir. Pero en lugar de un aliado, se encontró frente a un cambiacapas que simplemente negó con la cabeza. Jon quedó completamente impactado y su padre tuvo que repetirle la segunda parte de su decisión 3 veces antes de que Jon comprendiera por fin que, en lugar de ir al muro y convertirse en un noble miembro de la Guardia de la Noche, lo enviarían a la fortaleza de Lord Antony Stark. Jon se tragó la ira y la pena y le dijo a su padre que lo comprendía antes de correr al bosque de dioses, con su cachorro de lobo Wargo, fantasma, como único compañero. Se alegró de ello, pues no quería ver a nadie, tener que mirar sus rostros, llenos de culpa o placer por su partida de Invernalia. Rápidamente se corrió la voz de que Lady Stark le había dicho a su esposo que Jon no podía quedarse en Invernalia después de que Lord Stark fuera a desembarco del rey para servir como la mano del rey. Había tolerado a Jon por el bien de Ned, pero sin él, no permitiría que el bastardo se quedara. Jon sabía que su padre no podía llevarlo a desembarco del rey. Había suficientes personas murmurando sobre que un bastardo podía quedarse en Invernalia, tener uno en la Fortaleza Roja y la Torre de la Mano era simplemente inaudito. Por eso Jon había pensado que su unión a la Guardia de la Noche estaba asegurada. Era la única opción disponible para todos. Pero no iba a ser. Lo despedirían, igual que a una jovencita recién nacida o a un niño revoltoso. Habría sido diferente si hubiera sido más joven. Era un gran honor para un hijo de una casa noble ser acogido y criado por otra familia. Lord Stark había sido criado en el valle. Pero Jon ya había pasado esa edad y todos sabían que no se le concedía un honor. Era como si lo hubieran dejado de lado. Durante los días siguientes, cada mirada se llenó de compasión por su destino o de alivio porque el símbolo del único error de Ned Stark finalmente desaparecería. Todo irá bien, Jon, dijo Benjen, mirando por encima del lomo de su silla. Hacía todo lo posible por evitar mirar a su sobrino a los ojos. Había afirmado que necesitaba empezar pronto su viaje de vuelta al muro y tuvo que rechazar la oferta del rey Roberto de acompañarlos al camino real. Jon sabía en el fondo que si hubieran ido juntos, Benjen habría aceptado la oferta del rey. Pero ahora no, ahora él y Lord Tyrion, a quien se le había metido en la cabeza ver el muro, cabalgaban. El diablillo verá el muro antes que yo, pensó Jon. Es solo por un año y luego veremos si podemos subirte al muro. El guardabosques encorvó los hombros y se giró, con una sonrisa en los labios que no llegó a sus ojos. Jon, yo tengo que irme, dijo Jon finalmente, poniendo fin a su sufrimiento. Lo entiendo, tío. De verdad. Cuídate. Hasta que nos volvamos a ver. Dicho esto, el chico se dio la vuelta y emprendió la marcha de vuelta al castillo principal antes de que Benjen pudiera pronunciar más palabras vacías. No se giró hasta que oyó el sonido de cascos levantando tierra. Miró a su tío con los labios fruncidos. Adiós, tío, pensó Jon, con un temblor que le recorrió el cuerpo, haciéndole preguntarse si no debería haberse separado de Benjen en mejores términos. Cuidado, bastardo. Jon saltó hacia atrás, evitando por los pelos ser alcanzado por el espadachín de cicatrices, al que la mayoría conocía solo como el perro. Robb le había dicho que el hombre era el escudo del príncipe Joffrey, pero Jon solo lo había visto emborracharse y perseguir al mocoso real como una sombra beligerante. Jon no estaba seguro de si la actitud del perro era consecuencia de las horribles cicatrices que le desfiguraban el lado derecho de la cara o si simplemente usaba la lesión como excusa para su horrible personalidad. Lo siento, señor, dijo Jon rápidamente. No soy un ser bastardo, gruñó el perro, agarrando bajo el brazo su pesado yelmo con cabeza de perro. Date prisa, nos vamos en 1 hora y el rey y tu querido Lord Stark, ambos, no se retrasarán por culpa de alguien como tú. Voy a despedirme de mi hermano Bran. Mi caballo ya está ensillado y Lord Antony ha recogido mis pertenencias. Me importan un bledo tus pertenencias, muchacho.
Date prisa, habla con el cadáver dormido y baja rápido. Jon abrió la boca, dispuesto a argumentar que Bran no estaba muerto, pero luego lo pensó mejor. Solo quiere sacarme de quicio, pensó Jon. ¡Qué buen cabrón! Bramó el perro tras él. Nunca en la vida de Jon había deseado tanto estrangular a alguien. La risa del perro resonó en su cabeza y le quemó la sangre mientras subía los estrechos escalones hasta llegar a la puerta de Bran. Su hermano pequeño dormía en su enorme cama, con la espalda rota. Nadie sabía qué había sucedido, cómo el chico que tanto amaba escalar se había caído de la torre, pero lo encontraron allí, con su lobo huargo aullando para que todo el mundo lo oyera. Bran yacía en su cama, luchando por su vida, y los Lannister seguían bebiendo cerveza, riéndose en sus caras y menospreciando a los Stark como si no fueran mejores que salvajes. Un fuego tan impropio de su señor padre ardió repentinamente en el pecho de Jon, y necesitó toda su determinación para no desenvainar la espada y volver a bajar las escaleras, degollar al perro, encontrar a Jaime Lannister, al pequeño imbécil de Joffrey y a cualquier otro hombre de cabello dorado en Invernalia y manchar el suelo con su sangre. Jon se detuvo justo frente a la puerta de Bran, con los dedos apretados en un puño. Se obligó a respirar hondo para calmarse antes de continuar. Muchas frustraciones bullían en su interior, consolidándose hasta formar un gran tapón de ira en su corazón. En ese momento, Jon odió gran parte del mundo. Odió al rey por haber nombrado a Lord Stark su mano y haber destrozado a la familia. Odió a su padre por haber accedido cuando Bran aún estaba enfermo y por negarse a dejarlo ir a la guardia de la noche. Odió a su tío por traicionarlo y a Lord Antony por llevárselo. Odió que Bran no hubiera escuchado a su madre y odió haber sido obligado a irse, sin poder estar presente cuando su hermano pequeño despertara. Odió a Robb por no haber hecho más por él y a Sansa por haber decidido que, ahora que iba a ser reina, debía imitar a su madre y tratarlo como si fuera basura. Odiaba a todos los que lo miraban con lástima y quería matar a quienes lo despreciaban. De repente, sintió como si un fuego salvaje y hielo de más allá del muro fluyeran por sus venas. Se inclinó hacia adelante, respirando hondo varias veces, tragando la bilis que le quemaba la garganta. La ira no sirve de nada si no se controla, resonó en su cabeza la voz de Ser Roderick. El viejo caballero les había enseñado a Jon y a Robb a luchar con espadas y puños, y a comportarse como hombres, y en los momentos difíciles Jon recordaba las lecciones del hombre. La ira es fuego. Debes ponerle límites, contenerla y vigilarla siempre. Debes sofocar las chispas rebeldes y nunca dejar que crezca demasiado ni que brille demasiado. Pero no la reprimas ni intentes sofocarla. Si la cuidas bien, te ayudará, te guiará y te sustentará. Pero si la dejas dominar sin control, te dominará y te quemará, y todo lo que amas y conoces se convertirá en cenizas. Pensó en Lord Antony. Al enterarse de que lo acompañaría, se quedó incrédulo. Su padre le preguntó si a Jon le parecía aceptable y él respondió rápidamente que no, entendiendo que Lord Stark solo lo pedía por cortesía y que no importaba su opinión sobre la situación. A decir verdad, de todas las opciones que le podían haber dado, Lord Antony era probablemente la mejor. Siempre había tratado a Jon con justicia y nunca lo había menospreciado por su posición, como lo harían algunos de los vasallos de su padre. Jon sabía que Lord Antony sería amable con él. Pero Jon había puesto su corazón en la guardia de la noche y ahora ese sueño le había sido arrebatado. Apartó todos sus pensamientos al entrar en la habitación de Bran, sabiendo que no le servirían de nada. No quería que su propia amargura manchara la despedida de su hermano pequeño. El maestre Luwin habría negado con la cabeza y le habría dicho a Jon que debía estar agradecido por su suerte, considerando que muchos otros habían sufrido golpes peores que él, incluido Bran. ¿Qué estás haciendo aquí? Años de tales preguntas le habían permitido a Jon permanecer impasible ante esa exigencia. Lady Stark estaba sentada junto a la cama de Bran, con el inicio de un anillo de oración aferrado entre los dedos. Se negaba a sostener su mirada, prefiriendo fijarla en un punto justo por encima de su hombro. Él también estaba acostumbrado a eso, pues se había acostumbrado a que la esposa de su padre lo tuviera en poco aprecio. En los buenos días lo trataban con indiferencia. En los malos, apenas contenía el desprecio. Nunca lo golpeó ni le causó sufrimiento físico, pero le había dejado claro durante toda su infancia que no lo quería y había hecho todo lo posible por arrebatarle cualquier cosa que pudiera hacerle sentir que pertenecía a su familia. He venido a despedirme de Bran, dijo Jon. Entonces lo tienes, espetó Lady Stark. Jon la ignoró. Se iría en una hora y no sabía cuándo volvería a Invernalia, si es que alguna vez lo haría.
Poco podía hacerle ahora y no quería que arruinara ese último momento entre él y su hermano. Jon recordaba el nacimiento de Bran. Le fascinaba esa criatura rosada y retorcida que siempre parecía chillar y menearse. A medida que crecía, esa energía se había mantenido y Bran siempre había estado saltando, probando cosas nuevas y embarcándose en aventuras. No era tan introvertido como Arya. No, el problema de Bran era que le gustaba explorar y desaparecía durante horas, vagando por los bosques y escalando las murallas de Invernalia. Eso era lo que empeoraba aún más su situación. Bran estaba enérgico y vivaz, siempre dando saltos. Verlo tumbado tan quieto, con aspecto diminuto entre todas las pieles y mantas que lo cubrían, sin siquiera un tic que indicara que estaba vivo, a Jon le partía el corazón. Me habré ido cuando despiertes. Voy con el primo de mi padre, Lord Antony, a punta de hierro, le dijo Jon a su hermano dormido. Dice que quiere enseñarme sobre el mundo. Supongo que aprenderé el arte de fabricar armas y veré cómo se manejan las casas en el sur. Nunca he estado allí, así que imagino que aprenderé mucho. Dicen que los mejores artesanos viven en Punta de Hierro. No solo metalúrgicos, sino también tejedores, alfareros y demás. Jon dio un paso al frente, aferrándose a la derecha con la mano izquierda. Se preguntó si intentaba convencer a su hermano pequeño de que ese era un buen camino o si se estaba convenciendo a sí mismo. Después de eso, no lo sé. Sigo queriendo unirme a la Guardia de la Noche, pero me temo que no me aceptarán, a pesar de lo que diga el tío Benjen. Negó con la cabeza, apartando esos amargos temores de su mente. Cuando despiertes y recuperes las fuerzas, quizás puedas venir al castillo de Lord Antony. Te mostraré la costa y podrás jugar en el mar. Le faltaron las palabras, así que optó por acercarse a su hermano y besarlo en la frente. Te quiero, hermanito. Dicho esto, Jon se levantó y, con un gesto de respeto hacia Lady Stark, se dirigió a la puerta. Jon. Se detuvo. La esposa de su padre nunca lo había llamado por su nombre. Siempre le hablaba directamente, si se veía obligada, y nunca le dio una orden que la obligara a usar el nombre que su padre le había dado. Se giró lentamente, mirándola, preguntándose qué palabras de despedida podría tener para él. Deberías haber sido tú, Jon, dijo Lady Stark con frialdad. Cerró los ojos, sin querer verle la cara. No quería saber si ella sonreiría ante su reacción, encantada de haberlo herido tan gravemente, o si simplemente seguiría mirándolo fijamente. No debería. Jon se giró de golpe. Allí, de pie en la puerta, estaba Lord Antony, y nunca lo había visto tan parecido a su padre. En ese momento, fue fácil creer que Antony y Eddard eran parientes, pues la misma mirada feroz y oscura de Lord Eddard se reflejaba en el rostro de Lord Antony. Entró en la habitación, con la mirada fija en Lady Stark. Jon vio que ella también estaba sorprendida, pero su mirada seguía siendo dura. Lord Antony, sin embargo, sostuvo su mirada y no se dejó intimidar por ella. Lo que le pasó a tu hijo es una tragedia, declaró Antonio, sin rastro de su habitual alegría. Pero no le haces ningún respeto deseando su destino a quienes ama. Si de verdad te importa, comprenderías que ama a su hermano y no querría verlo sufrir. Lady Stark parecía a punto de decir algo, pero Antonio la interrumpió con una sonrisa falsa. Pero no me escuches. Regodéate en tu odio. Deja que te reconforte por las noches. Repítete que eres la víctima y envuélvete en esa indignación como un sudario. Pero no vuelvas a convertir a Jon en tu blanco. No lo culpes por algo que no es su culpa. Será mi protegido la próxima vez que lo veas, y no me agrada que insulten a quienes he jurado proteger. Vuelve a hablarle así. Lady Stark se levantó, agarrando la rueda divina con tanta fuerza que Jon pensó que se rompería. Miró a Lord Antony con furia, temblando como una hoja al viento. No tienes derecho a hablarme así. Entras en mi casa, que es tu hogar, solo porque estabas dispuesto a intercambiar a un hermano Stark muerto por uno vivo, replicó Tony. Los ojos de Catelyn se abrieron de par en par por un instante antes de gruñir. Soy la señora de Invernalia y mi hijo, mi precioso hijo, yace ahí, ¿y te atreves a cuestionar cómo trato a ese bastardo? Mi hijo, mi Bran. Ama a su hermano, repitió Antonio, interrumpiéndola. Y le daría vergüenza verte así. Claro que lo que él considera amor y lo que tú consideras amor podrían ser dos cosas distintas. Lord Antonio puso una mano en el hombro de Jon y empezó a apartarlo. Adiós, Lady Stark, no creo que nos volvamos a ver en mucho tiempo. Bien, espetó ella. Antony empujó a Jon hacia la puerta, pero se detuvo. Ah, y algo para recordar.
La vida tiene una forma de devolverte todo lo que has dado al mundo. Así que recuerda tus acciones la próxima vez que una tragedia te afecte a ti y a tu familia, y recuerda que es culpa tuya. Dicho esto, Anthony cerró la puerta, con una sonrisa más pequeña y sincera en los labios. Lo siento, John. No deberías haberte involucrado. No me disculpaba por eso, dijo Antonio. Me disculpaba, por cosas por las que la gente de Invernalia debería pedir perdón. John no supo qué pensar y optó por ignorar el comentario. No deberías haberle hablado así. Lord Stark asintió, frotándose la nuca. Sí, probablemente no, y probablemente no debería llamarla zorra, pero lo haré. Los ojos de John se abrieron en estado de shock. Oh, vamos, llevas años queriendo llamarla así. No, nunca, dijo John, mirando a su alrededor con miedo de que alguien hubiera oído a Antonio calumniar a Lady Stark. Antonio le echó el brazo por los hombros. John, tenemos mucho trabajo contigo. MC Tony. Su viaje de salida de Invernalia había sido aburrido. Hubo muchas despedidas, buenos deseos y honores que rendir. Tony había empezado a preguntarse si alguna vez se irían, pues parecía que en cuanto se hubieran despedido hasta el último detalle, el rey o Ned recordarían algo y comenzarían de nuevo el proceso. Cada despedida estaba llena de tradición y ritual, y convertía el regreso a casa en una obra de teatro. Tony no era un hombre paciente en lo que se refería a nada que no fueran sus creaciones metálicas. Pepper se reía de él a menudo, preguntándose cómo podía inquietarse y cambiar de postura como un niño al que se le ordena que se quede en un rincón a la menor demora, pero pasar horas mirando un trozo de hierro, pensando en la mejor manera de usarlo. Las conversaciones que no le interesaban eran como la peor tortura, pero pasaba días afilando un cuchillo si era necesario, hasta que quedaba satisfecho. A Rodney le preocupaba que algún día Tom creara un hombre de metal y lo declarara su nuevo abanderado. Tras muchas lágrimas, buenos deseos y promesas, Ned cedió y dejó que el rey Robert diera la orden de marcha. Tony tuvo que emplear todas sus fuerzas para no espolear a su caballo y salir corriendo de las puertas de Invernalia. En cambio, para aliviar sus frustraciones, Tony cabalgó de un lado a otro de la caravana, comprobando que sus sirvientes y espadachines estuvieran acomodados y comprendieran sus planes. Cabalgó con John durante varios minutos, manteniendo una conversación incómoda, antes de galopar hacia Rodney y pedirle que vigilara al chico. Intentó hablar con Pepper, pero ella lo despidió con un gesto, negándose a gritar desde el interior de su carromato solo para aliviar su aburrimiento. Habían cabalgado durante 8 días, aunque el viaje habría sido la mitad de largo de no ser por las constantes paradas. Cada vez era una nueva excusa. La reina necesitaba descansar, la princesa quería ver algo, el rey tenía que orinar. Parecía que cada hora tenían que detenerse a esperar a que algún miembro de la familia real se ocupara de sus asuntos. Un caballero o un sirviente podía alejarse y el viaje continuaba, pero todo se detenía cuando el príncipe Joffrey necesitaba descansar en el bosque. Lo peor eran las comidas. El desayuno, el almuerzo y la cena se convertían en un auténtico festín, con mesas preparadas, los juglares sacando sus instrumentos y los caballeros apostando si el rey sería capaz de volver a montar sin caerse sobre su regio trasero. Tony había conseguido ganar algunas monedas la última vez, pero eso no compensaba que se hubieran movido demasiado despacio para su gusto. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Habían llegado al punto de separarse, y Tony y su séquito dejarían al rey y su gran desfile rumbo al oeste. Le pidieron que continuara con ellos, alegando que podía quedarse en la capital y disfrutar de las maravillas de desembarco del rey. Tony descartó la oferta, alegando que tenía asuntos urgentes que atender en Punta de Hierro. Asuntos tan urgentes como no estar en una ciudad que apesta a orina y olor corporal, pensó Tony. Se habían detenido en una pequeña colina, observando la hierba que se extendía en todas direcciones. La suerte había estado de su lado y las nieves del verano se había derretido, lo que les permitió a todos vislumbrar un norte sin escarcha. Tony había enviado a Rodney, Pepper y al resto de la familia por delante, y ahora estaba montado a horcajadas sobre su caballo, con Ned y John a cada lado. Que te vaya bien, muchacho, dijo Ned con una leve sonrisa. Busca oportunidades para aprender. Esta es una oportunidad única para ti y te arrepentirás si no la aprovechas con todas tus fuerzas. Lo haré, padre. John agarró las riendas, apretando la mandíbula antes de volver a mirar a Ned. Tony notó que quería preguntarle algo, pero dudaba si sería apropiado. Empezaba, solo para parar de repente, y luego volvía a empezar.
Finalmente, justo cuando Tony estaba seguro de que Jon no se animaría, el chico habló. Mi señor, nunca he preguntado por mi madre. He respetado sus deseos al respecto. Pero como estamos aquí y no sé cuándo podremos volver a vernos, ¿sabe ella de mí? ¿Sabe lo que hago? Que estoy bien. Tony observaba a Ned con atención. Él también quería oír la respuesta a la pregunta de Jon. Cualquier otro hombre se habría disculpado educadamente, pero Tony no era como la mayoría. Sabe bastante, muchacho, sabe bastante. Ned movió su caballo para quedar junto al chico. Extendió la mano y agarró el hombro de Jon. Cuando nos veamos de nuevo, será su nombre, y entonces te lo contaré todo. Jon sonrió levemente y espoleó a su caballo hacia adelante. Bueno, eso fue mentira, dijo Tony una vez que Jon ya no podía oírlo. Ned lo miró y el armero sonrió con suficiencia. No digo que todo fuera mentira, pero al menos una de esas afirmaciones lo era. No estoy seguro de cuál, pero sé que mentiste sobre algo. Como hombre que dice muchísimas mentiras, sé cuando alguien miente. Ned se limitó a mirarlo y Tony se retorció las manos. No estoy seguro de por qué le mientes ni qué secreto tan peligroso escondes. Debes de tener algo muy importante para hacerlo. No me corresponde juzgar, aunque lo haré. Le debes la verdad. Es un asunto entre él y yo, dijo Ned con severidad. Sería prudente que lo recordaras, primo. Veo que toqué un punto sensible. Lo entiendo, no lo volveré a hacer. 1000 perdones. Tony se frotó la barbilla. Ned permaneció en silencio unos instantes, observando cómo Jon cabalgaba hacia Rodney y Jarvis. Crees saber qué es lo mejor para todos, ¿verdad? Parte de mi encanto, dijo Tony. Cuestionas cosas que no entiendes y te metes en asuntos que no te incumben. Ned se giró para mirar a Tony a los ojos, sin que sus ojos oscuros y profundos se apartaran de su primo. No tienes derecho a entrar en mi casa y hablar como lo haces. Alguien se enteró de mi charla con Catelyn. Sí, dijo Ned con brusquedad. Me lo informó. Es solo porque son familia y el rey estuvo allí que no están en una celda ahora mismo. Tony sonrió con sorna. Ambos sabían que, aunque Ned era amigo del rey, Tony era demasiado rico y poderoso para ser tratado como la mayoría. Justo cuando Tony pensó que ese podría ser el final, Ned se acercó, lo agarró por las solapas del abrigo y lo atrajo hacia sí. ¿Qué te da derecho a hablarle así? Tony se agachó y lentamente le abrió los dedos a Ned. Miró a su primo como si fuera un terrón de tierra. Nada. No tenía derecho a hablarle así. Nunca debía haber dicho esas palabras. Si Ned pensaba que iba a recibir una disculpa, se equivocaba. Deberías haberlas dicho. Fue el turno de Tony de mirar a Ned con desafío. Tú, te crees tan noble, acogiéndolo y cuidándolo, pero no lo eres. Cometiste un error y dejaste que tu lujuria te dominara y asumiste la responsabilidad, y lo entiendo. Está bien. Pero, y esta es la clave, no es noble en absoluto quedarse de brazos cruzados y dejar que otros como tu esposa culpen a ese chico por tus pecados. Y para que quede claro, son tus pecados. No los de Jon. Él no eligió nacer. Él no eligió venir a Invernalia. Él no eligió que la casi esposa de tu hermano fuera tuya, dejándote atrapada con una mujer que apenas conocías antes de partir para enfrentarte a la mayor dinastía que los 7 reinos jamás conocieron. Él no eligió ser un recordatorio para Kat de que rompiste tus votos. Tú elegiste todo eso y elegiste limpiarte las manos de él mientras esa mujer se dedicaba a su mezquina campaña para hacerlo miserable hasta el punto de que él creía que la única manera de encontrar la paz era convertirse en un soldado célibe, congelándose. Se lo está pasando bomba contra un muro de hielo vigilando a unos cocos inexistentes. Así que no te quedes ahí parado y finjas ser mejor que yo, primo. Tony empujó a su caballo, y el semental avanzó trotando. He cometido errores, dijo Ned lentamente, con tono mesurado. No he podido darle a Jon todo lo que merecía. Sin embargo, hice lo mejor que pude y fue mejor que la mayoría. Levantó la mano. Pero eso no es excusa. Hacer algunos, pero no todos, no me absuelve de mis errores. Lo entiendo mejor de lo que te imaginas. Si sus palabras anteriores fueron suaves, las siguientes fueron duras como el acero. Pero tú, de entre todos, no puedes actuar con presunción. Eres un hombre arrogante, mezquino y narcisista al que no le importan el honor ni el valor. Eres un mercader de la muerte que se enriquece con el sufrimiento ajeno. ¿Cuántas vidas acabaron con tus espadas? ¿Cuántos inocentes murieron con tus flechas?
Te escondes en tu castillo, construyes espadas llamativas y menosprecias al resto por creer en algo, mientras ignoras tus propias faltas y usas bromas para ocultar tus manos ensangrentadas. No consideras nada sagrado ni crees en nada más grande que tú mismo. Bueno, prefiero creer en algo que ser tú. Oh, Ned, tú nunca podrías ser como yo. Tony le dedicó una sonrisa burlona mientras se alejaba. Sabía que Ned lo había pillado por sorpresa y, por lo tanto, no pudo resistirse a un último golpe. Ah, y ya que te doy consejos no deseados, casar a Sansa con ese mocoso de Joffrey, te vas a arrepentir de eso toda la vida. Con ese último comentario, Tony espoleó a su caballo al galope. El repiqueteo de cascos impidió cualquier réplica que su primo pudiera haber hecho. Capítulo 5. Tywin primero. Tywin. El señor de Casterly Rock despertó como siempre. Tumbado boca arriba, sobre el lado derecho de su gran cama, con las sábanas suaves y sin una sola arruga. Años de práctica y disciplina le permitieron no dar vueltas ni dar vueltas en la cama al despertar. Tywin Lannister simplemente abrió los ojos como un cadáver reanimado de repente. Algunos podrían haber pensado que tenía algo que ver con su personalidad severa, pero era más práctico. Cuando uno dormía en el campo de batalla, cuanto más silencioso era, significaba que era el último en ser apuñalado mientras dormían. Tywin podía sentir el sol en su rostro y su siguiente acción habría sobresaltado incluso a quienes decían ser cercanos a él, pues era muy diferente del hombre poderoso y severo que conocían. Tywin sonrió. Entonces, como siempre hacía cada mañana, giró la cabeza hacia la izquierda, contempló el lugar que hacía tiempo había quedado vacío y dejó que la sonrisa se desvaneciera, para desaparecer hasta la mañana siguiente. Porque solo en ese momento, justo después de despertar, se alegró de la esperanza de que no fuera así y que ella aún estuviera con él. Después de eso, no había razón para sonreír de nuevo. Era doloroso, más doloroso que cualquier herida que pudiera recibir, pero necesario. Quería recordarse a sí mismo que la esperanza era una mentira. Se levantó de la cama y se sentó, saboreando el silencio de su dormitorio. Demasiadas personas, según había descubierto, aborrecían el silencio, considerándolo un vacío que indicaba la falta de algo. Tywin estaba de acuerdo, pero no veía esta falta como algo negativo. El silencio significaba que no había agitación. El silencio solo podía encontrarse en un mundo donde todo era como debía ser y todo funcionaba exactamente como debía. El ruido significaba que algo había salido mal o que había problemas que debían abordarse. El ruido era el sello distintivo de los Stark, los Martell, los Tully y todas las demás casas menores que apenas lograban funcionar. Roca Casterly se movía con precisión. Se movía en silencio. Tywin se puso de pie justo cuando se abrió la puerta de su dormitorio y su escudero, Gerold Lannister, se dirigió al pequeño cuenco que estaba sobre la mesa y vertió agua fría de la jarra que sostenía. Mientras su amo comenzaba a lavarse la cara, Gerold cogió una toalla y se la ofreció a Tywin. Uno bueno por fin, pensó Tywin mientras se lavaba la cara y el cuello. Le había llevado 5 años y 12 escuderos encontrar uno que satisficiera sus necesidades. Algunos le tenían miedo, lo cual no era bueno. El miedo los ponía nerviosos, inquietos y propensos a cometer errores. Tywin disfrutaba asustando a la gente, pero esas emociones no eran útiles en alguien que estaría pendiente de él día y noche. Algunos vieron el puesto como una oportunidad para adularlo y ganarse su favor. Aprendieron rápidamente que era una locura intentar manipular al viejo león. Uno le confesó el primer día a Tywin que solo había aceptado el trabajo porque su cruel padre le exigía congraciarse con él o, si no era posible, encontrar algo con que chantajearlo. La sinceridad del chico le había hecho gracia, y Tywin lo vio recompensado. El padre del joven fue asesinado y el chico nombrado señor del castillo familiar. Eso había servido para eliminar una amenaza, ganarse la lealtad de un banderizo y enviar un mensaje a aquellos que intentaban engañarlo. Gerold llevaba casi 2 años con Tywin y había demostrado ser muy capaz. El chico comprendía que su labor era de ayuda, obedeciendo las órdenes de Tywin. Hablaba cuando era necesario, guardaba silencio cuando no, y no se demoraba cuando no se le necesitaba. Tywin sabía que, si esto continuaba, se aseguraría de que el mayordomo de Roca Casterly lo guiara para que pudiera seguir sirviendo a la casa Lannister. Para Tywin, la capacidad de liderar era un rasgo fundamental, y la de seguir, igual de significativa. Así como no era aceptable que el señor de Roca Casterly fuera tímido, algo que su padre había demostrado, tener demasiados líderes enfrentándose constantemente como carneros de montaña solo conduciría al desorden.
Tywin apreciaba a quienes eran capaces de dejar de lado su orgullo en aras de mejorar su casa. Él mismo lo había hecho muchas veces, ignorando el impulso de decirle a su rey, un bufón borracho, cuánto lo odiaba. Su hermano Kevan era un ejemplo perfecto de esta capacidad y de lo necesaria que era. Kevan Lannister era inteligente y tenía una gran mente para las tácticas militares. Al liderar una vanguardia o una caballería, era el señor y comandante, y todos los hombres se inclinaban ante él. Pero cuando Tywin estaba presente, se convertía fácilmente en el segundo al mando. Kevan comprendía que esto era algo necesario y estaba dispuesto a hacerlo en nombre de la casa Lannister. Lo hizo sin enojo ni exigencia de recompensa. Si más miembros de la familia de Tywin pensaran como Kevan, serían una familia inquebrantable. Geralt mostró muchos de los mismos rasgos que Kevan, y Tywin planeó fomentarlos y asegurarse de que el niño los desarrollara. No es que fuera a contárselo jamás a su escudero. Le resultaba repugnante cómo tanta gente en el mundo exigía una palmadita en la cabeza y palabras de aliento cada vez que conseguían hacer lo que se esperaba de ellos. Tywin no era un hombre cruel que negara a alguien lo que se esperaba de él, ni mucho menos. Un Lannister siempre paga sus deudas. Pero había una diferencia entre hacer su trabajo e ir más allá de lo que se esperaba de él. Geralt, hasta el momento, había tenido éxito en su puesto y, si seguía haciéndolo, Tywin aprovecharía al máximo su talento. Si esa vía lo llevaba a endeudar a la casa Lannister, sería recompensado. Si fracasaba, bueno, no todas las deudas eran para el bien del cobrador. ¿Hay algo en particular que desees, mi señor?, preguntó Geralt mientras lo ayudaba a ponerse su abrigo carmesí. Aunque aún era verano en Poniente, Roca Casterly siempre disfrutaba de temperaturas más suaves gracias a su ubicación costera. La chaqueta le quedaba bien sin apretar. El lado derecho se superponía al izquierdo y se ajustaba con broches dorados. Los faldones de la prenda, ribeteados con oro, le llegaban hasta los tobillos. Lo de siempre. Hizo una pausa. Y 2 panecillos de trigo y un poco de mermelada, dijo Tywin. Sí, mi señor, dijo Geralt. El maestre Rowan estará encantado de recibirlo cuando esté disponible. Que pase ahora. Trae el vino cuando regreses. Sí, mi señor, dijo Geralt con firmeza. El maestre Rowan era joven para ser un caballero de mente, aunque un hombre común no lo pensaría así. Con apenas 60 años, era bastante alto, con un cabello que, a pesar de su edad, permanecía negro como la brea. Su figura era delgada y su rostro alargado, con ojos oscuros que contemplaban el mundo y catalogaban todo lo que veían para futuras referencias. Una vez le dijo a Tywin que tenía una memoria tan aguda que podía recordar cada palabra de un libro después de leerlo una vez. Tywin se alegró cuando esto se cumplió y el maestre demostró ser valioso. Su gran cadena colgaba de su cuello, y los numerosos anillos contrastaban con la negrura de su túnica. Mi señor, dijo Rowan, esperando a que Tywin se sentara a la mesa del comedor antes de sentarse frente a él. Tywin solía desayunar en su amplio dormitorio, aprovechando ese tiempo para ordenar sus pensamientos y repasar los numerosos mensajes que recibía antes de salir a afrontar cualquier tarea que le aguardara. Desayunar en el salón principal significaba que tenía que atender a quienes requerían su atención. Sus mensajes. Tywin los examinó cuando Geralt regresó con una botella de cristal de oro de la pérgola en las manos. El escudero sirvió una copa a cada hombre antes de retirarse a la esquina, a la espera de su siguiente orden. Los mensajes del cuervo eran bastante aburridos, y Tywin los reemplazaría con charlas de muerte y condenación en cualquier momento. La esposa de uno de sus vasallos había dado a luz a un hijo. Tywin no envió respuesta, sabiendo que el mensaje era simplemente de respeto hacia él. Se había encontrado a un violador y se pidió que renunciaran a la oferta habitual de enviarlo al muro y simplemente lo mataran. Tywin consideró esto antes de decidir que la muerte del hombre serviría como un buen mensaje para los demás. Algún señor menor del otro extremo de las tierras del oeste lo había invitado a cenar con su familia en 15 días. Tywin declinó. La esposa del hombre tenía una voz que podía romper cristales y sus hijas eran bestias feas. Uno de los ayudantes del cocinero llegó con el desayuno de Tywin. 2 tostadas ligeramente doradas, 3 huevos duros, 2 manzanas rojas y los muffins que había pedido. Extendiendo su copa para que le rellenaran el vino, le pidió a Geralt que fuera a buscar su propio desayuno. No hacía falta decirle al chico cuándo regresar. Su escudero sabía perfectamente cuánto tardaría su amo en comer y regresaría con tiempo de sobra. Dime, maestre Rowan, ¿qué te trae por aquí a estas horas?
El asunto del mensaje del rey sobre Lord Stark, mi señor. Tywin asintió. No eran pocos los que lo habían tomado por loco por permitir que Antonio Stark se instalara en Altaguardia, ahora conocida como Punta de Hierro. El primo de Ned Stark había llegado a Tywin tras pasar varios años al otro lado del mar angosto, recorriendo las ciudades libres. Se había bronceado, vestía ropas salvajes y actuaba con demasiada naturalidad para muchos de los consejeros de Tywin. Quienes lo rodeaban no ayudaban. Un espadachín de piel oscura de Braavos, un maestre caído en desgracia que apenas había evitado que le arrebataran la cadena debido a su fascinación por la magia, un hombre bastante adusto llamado Feliz cuyo único trabajo parecía consistir en buscar amenazas imaginarias, y su esposa Virginia, de la deshonrada línea de los Fox, que nunca había pisado Poniente. Lo peor de todo era la afición de Antonio Stark por la risa. Nunca a Tywin y nunca sobre él, si los rumores eran ciertos, pero aún así, la risa no era algo que a Tywin le gustara oír en la roca. Antonio, como mínimo, se había acercado a él por los canales adecuados. Solicitó una reunión, le presentó sus respetos y luego le explicó no solo lo que quería, sino también cómo les beneficiaría a él y a Tywin. Esa había sido su primera señal para obtener la aprobación. Mucha gente creía que bastaba con pedirle algo y apelar a su vanidad para conseguirlo. A esos necios se les mostraba rápidamente la puerta, o una celda. Antonio Stark, sin embargo, había sido diferente. No se humillaba como un plebeyo ni exigía cosas como un noble insensato que se creía superior al señor de Roca Casterly. No, el joven Stark se había considerado justo por debajo de Tywin, delegándole pero negándose a rogar. Le explicó por qué quería el castillo, porque era el único que podía hacer lo que proponía y, lo más importante, qué beneficios obtendrían Roca Casterly y los Lannister de semejante trato. Esa había sido la parte que más le importaba a Tywin, aunque no por las razones que la mayoría suponía. Muchos de los que pedían alianzas hablaban de soldados, oro e hijas. Lord Stark había hablado de historia y nuevos caminos. De asegurar el futuro y, al mismo tiempo, fortalecer el pasado. Tywin sabía que parte de la charla era una farsa, pero habría rechazado al joven Stark si no hubiera intentado seguirle el juego. Aún recordaba bien la reacción de su hija ante la noticia. Había venido de visita con los niños y le había preguntado con una sonrisa burlona, sin alegría ni placer, si sufría los efectos de la vejez. Cuando él se negó a seguirle el juego como Tyrion, ella le recordó con sarcasmo, como si lo hubiera olvidado, que los Stark ya tenían un vínculo con su esposo y eran guardianes de más tierras que cualquier señor de Poniente. Permitirles incursiones en las tierras del oeste era una insensatez, ya que, en opinión de Cersei, deberían haber estado trabajando para minimizar la influencia de Ned Stark. Habló sin parar, detallando cómo habría manejado ella toda la negociación, menos por su beneficio y más porque simplemente disfrutaba del sonido de su propia voz. La había dejado cansarse antes de preguntarle fríamente con quién creía estar hablando. Ella se sobresaltó visiblemente y Tywin procedió a desprestigiarla, señalando todos sus defectos y fallas. Le recordó todos sus logros y cómo solo había recibido todo lo que tenía gracias a él y a sus acciones. Su riqueza y poder no se habían ganado por su belleza ni su intelecto, de los cuales ella tristemente creía tener más de lo que realmente era, sino por su astucia y habilidad. La atormentó con los errores que había cometido y los fracasos de sus planes hasta que se removió en su asiento como una niña. Una vez la había desollado verbalmente en un asunto que habría enorgullecido a los Bolton, la había despedido, advirtiéndole de los peligros de interrogarlo. No se había molestado en explicar por qué había accedido a que Antonio Stark tomara el control de Punta de Hierro. Esa pequeña exhibición suya le había hecho perder ese derecho. No se trataba solo del dinero que Stark le había dado como pago, ni del acuerdo que obligaba a Lord Stark a pagar un diezmo anual. Alta Vigilia había sido una mancha en las tierras del oeste y necesitaba ser reconstruida y devuelta a su antigua gloria. También servía como protección para Roca Casterly. El incendio de la flota en Lannisport a manos de los Hijos del Hierro nunca habría ocurrido si alguien hubiera ocupado Alta Vigilia en ese momento. Cersei tenía razón al afirmar que los Stark ejercían influencia sobre el rey, pero, como siempre, le había faltado imaginación para lidiar con ello. Los veía como enemigos a los que había que enfrentarse. Tywin los veía como un simple obstáculo que podía sortearse o convertirse en una fortaleza. Antonio Stark estaba muy lejos, pero podría heredar Invernalia si algo le sucediera a la descendencia de Ned Stark. Para Tywin era mejor controlar a un Stark que permitir que otro campara a sus anchas. Lo único negativo del trato fue que el hijo tonto de Tywin se había hecho amigo de Lord Stark.
Aún así, era un precio pequeño. Al menos alejaba al menor de sus hijos de Roca Casterly para que Tywin no tuviera que ver su horrible cara aplastada. Tywin empezó a cortar una de las manzanas que le habían dado, con los labios fruncidos, pensativo. Recordaba bien los 2 mensajes que había recibido sobre Antonio Stark y su deseo de excavar en sus tierras. El primero era del rey Roberto y afirmaba que Stark había acudido al rey para pedirle que actuara como tercero neutral para ayudar a establecer un acuerdo que le permitiera extraer piedras solares. Tywin supo fácilmente que había sido otra mano la que escribió el mensaje y eligió las palabras correctas. Roberto era un hombre enérgico y poderoso, pero no se comunicaba bien. Era más propenso a gritarle a la gente, gruñir y exigirle que hiciera lo que él quería. Era un rasgo común entre los hijos de Tywin, para su disgusto. Jaime y Tyrion lo tenían en poca cantidad, pero Cersei lo tenía en grandes cantidades, y siempre la metía en problemas. Ella, al igual que el rey Roberto, era una joven cachorra, gruñendo y saltando, pensando que solo necesitaba rugir para salirse con la suya. Tywin era el viejo león que sabía cómo escabullirse, deslizarse y merodear, encontrando lo que quería y arrebatándolo antes de que alguien supiera lo que había sucedido. Puede que Stark tenga sangre del lobo, pero comprende mejor las viejas costumbres del león que mi descendencia, pensó Tywin. La estrategia de Stark era ingeniosa y Tywin no habría esperado menos de él. Al apelar al rey Robert en lugar de a sí mismo, Stark había eliminado cualquier posibilidad de que Tywin se negara y extrajera las piedras del sol él mismo. Es más, Stark había podido demostrarle su nuevo hallazgo al rey, asegurándose de que el borracho ya lo supiera cuando Stark comenzara a producir nuevos objetos con las piedras y fuera el primero en enviar ciervos plateados a punta de hierro. Al dejar que Tywin se encargara de fijar las tarifas o los costes, Stark lo acorraló, impidiéndole cobrarle de más, para que el rey no lo considerara un insulto. Tywin podía respetar la astucia de Stark. Aún así, encontraría la manera de asegurar que los Lannister salieran ganando, pero no sería nada personal, sino puramente comercial. La nota de Jaime había estado escondida junto con la del rey. Describió la piedra solar y le informó a su padre que eran nimiedades que le parecían insignificantes. Jaime luego le dijo a su padre que no valía la pena luchar contra Stark por esto y que simplemente debía lanzar una gran cantidad de dinero y conseguir que Stark llenara sus arcas con su inútil misión. Tywin tomó nota mental de darle a su hijo mayor la misma charla que le había dado a Cersei. ¿Qué has encontrado?, le preguntó Tywin a Rowan, metiéndose una rodaja de manzana en la boca. El maestre tomó la bolsa de lona que había traído. Visité las minas de Stark y le recordé al capataz que su señor solo tiene derecho a ellas gracias a su amabilidad. Me llevaron al Pozo Sur y descubrí que el mensaje del rey Robert era casi cierto. Stark ha llegado al límite de sus posesiones y no ha excavado ni un centímetro más. Han excavado túneles laterales que bordean el límite y han dejado al descubierto más de estas piedras, pero es evidente que tendrían que avanzar, no de lado, si realmente deseaban obtener mayores cantidades. ¿Y qué hay de estas piedras solares?, preguntó Tywin, limpiando su espada con una servilleta. ¿Qué has descubierto sobre la nueva rareza de Antonio Stark? Rowan metió la mano en su bolsa y sacó una piedra apenas más grande que un dragón dorado. Tywin había pensado que el rey exageraba la roca, que no brillaba con la intensidad que se decía. Parecía que Robert no había bebido tanto como Tywin suponía. Incluso con los rayos de la mañana iluminando sus aposentos, pudo ver que la piedra del sol desprendía un resplandor radiante. La ahuecó en la mano y pareció como si sostuviera una llama blanca en la palma. Tywin entonces pasó el pulgar por su superficie lisa y plana antes de golpearla contra la mesa varias veces, comprobando que el brillo no flaqueaba ni disminuía. Las piedras solares pueden ser difíciles de extraer, aunque depende de la piedra en la que se encuentren. Una vez liberadas, son bastante fáciles de limpiar y pulir, ya que no requieren la ayuda que requieren los diamantes para prepararlas para los compradores. Rowan sacó 2 piedras más y Tywin vio rápidamente que eran mitades de un mismo conjunto. Me tomé la libertad de experimentar con varias para ver cómo reaccionaban al pulido y tallado de gemas normales. El desbaste y el pulido no mejoran mucho el brillo y casi no lo disminuyen. Son bastante resistentes y se necesitaron varios golpes fuertes de mazo de acero y cincel para partir esta por la mitad. Sin embargo, el problema es darles forma. Rowan levantó una de las mitades, pasando el dedo por la superficie áspera y cruda de la piedra donde se había producido la rotura. Aunque no pierden su brillo si se rompen, simplemente no hay forma de alisar estas partes ásperas.
Todos los intentos hacen que se descascarillen aún más hasta que solo queda polvo. Eso reducirá la capacidad de Stark para usarlas, declaró Tywin. Tendrá dificultades para usar muchas piezas y necesitará una gran cantidad si quiere usarlas para armaduras o joyas. ¿Tienen alguna otra propiedad? No encuentro ninguno, mi señor. El brillo es fascinante, pero aparte de eso son bastante inútiles. No se pueden fundir como el metal ni cortar como una gema. Son tal como los ve. Quizás mi hijo tenía razón al afirmar que no eran más que una baratija. Tywin dejó la piedra solar sobre la mesa, pensativa. ¿Qué usos les ve, maestre Rowan? Tendrían poca utilidad, mi señor, dijo Rowan, frotando distraídamente una de las mitades de piedra solar. Tywin bajó la vista y vio que él también había recogido la que le habían dado. La dejó a un lado y se concentró en las palabras del maestre. ¿Me permite hablar con franqueza? Tywin le indicó que lo hiciera. Puede que no le agrade oír esto, mi señor, pero en realidad los metales y las gemas que más codician los hombres tienen poca utilidad. El oro es demasiado blando para fabricar armaduras o armas, mientras que la plata se deslustra con facilidad. Los rubíes, los diamantes y las esmeraldas nunca triunfarán en el campo de batalla. Los rubíes de Rhaegar Targaryen no lo protegieron del martillo de guerra del rey Robert. Es la gran locura de los hombres, afirmó Tywin. Aquello a lo que más hemos valorado es casi inútil. Los señores morirían de sed y hambre antes que entregar sus gemas por una hogaza de pan. Puede que los Lannister tuvieran poder gracias a su oro, pero Tywin nunca se había dejado llevar por la fiebre del oro como tantos otros. Al repasar el gran libro de los señores, que detallaba a todos los señores de la Roca, confirmó que más de un Lannister había permitido que la fiebre del oro los enloqueciera. Tywin respetaba su riqueza y se enorgullecía de ella, pero nunca olvidó que solo las exigencias de los demás la valoraban. ¿Ves estas piedras solares de la misma manera? En efecto, mi señor. Oh, algún príncipe dormiense podría querer algo en su armadura para poder proclamarse el príncipe, solo algo así, y algunas damas de alta cuna rogarán a sus maridos por collares que brillen, pero, sinceramente, no veo qué otro valor podrían tener estas baratijas. El rey Robert mencionó que Stark pensaba que podrían servir como sustituto de las velas. Tywin disfrutó al ver al maestre sobresaltado. Siempre había buscado a los mejores en el consejo y encontraba reemplazos rápidamente si alguno fallaba demasiado. Pero eso no significaba que fuera un zoquete al que le tuvieran que decir cómo dirigir las cosas. No era Robert, quien apenas sabía cómo meter la polla en el agujero correcto, y mucho menos dirigir un reino. Tywin tenía consejeros, pero siempre se enorgullecía de poder ir, la mayoría de las veces, un paso por delante de él. En su opinión, los maestres, generales y similares se mantenían únicamente para reforzar sus ideas. No eran aduladores y lo desafiaban si era necesario, pero en general su deber era confirmar sus creencias. Supongo que podrían hacerlo, dijo Rowan, intentando recuperar el equilibrio. Sería difícil, con la resistencia a los cortes. Significaría que siempre habría que hacerles una nueva prueba. Tywin se levantó, copa de vino en mano. Salió a su terraza y, tras un último sorbo, vertió el vino en el suelo. Silenciosamente, regresó a la mesa y cogió las piedras solares, dejándolas caer en la copa, ahora vacía, con un tink, tink, tink. Cubriendo la copa con la mano, simplemente arqueó una ceja mientras miraba a maestre. Te doy una lámpara sin mecha, dijo secamente. No necesita accesorios ni herrajes. Se puede seleccionar la cantidad de piedras que se quieren dentro y controlar la intensidad de la luz. Brillante y nítida para escribir cartas, opaca y tenue para leer en la cama. No importa el tamaño de las piedras, solo su cantidad y el tamaño del recipiente. Ni siquiera es necesario que las piedras sean interesantes. Solo se necesita un poco de vidrio. Tywin dejó la taza, mirando a Rowan a los ojos. Se me ocurrió en menos de un minuto. Stark ha tenido meses para examinarlas y planear. Podría venderlas por su cuenta o contratar a un soplador de vidrio para que le haga a los globos. Con este hallazgo, Stark podría haber arruinado a todos los vendedores de aceite y velas. Todo con algo que ha estado bajo mis tierras durante años. Rowan se humedeció los labios con nerviosismo. Ese sí, mi señor. Tywin se sentó y volvió a su desayuno, permitiendo que el maestre reflexionara sobre sus palabras. El hombre no dijo nada, dejando que el suave raspado del cuchillo de Tywin sobre su tostada llenara el aire. La mayor virtud de Stark es su creatividad. Es algo que falta considerablemente en los 7 reinos.
La gente vive su vida, fiel a lo que hicieron sus antepasados, sin intentar jamás mejorar su suerte. Eso debería significar que hombres como Stark fracasarían por indiferencia, pero llegamos a otra ironía sobre los hombres inferiores. Odian el cambio, pero lo aceptarán si otros lo hacen. La gente de Poniente es como ovejas, siempre buscando un pastor que las guíe. ¿Y a quién recurre ahora? Tywin señaló la mesa con el dedo. El mismo hombre que hizo que todos los aspirantes a caballero pidieran martillos de guerra. Stark ha interesado al rey en estas piedras y pronto otros seguirán a Robert. Si no me adapto, podría ver a Anthony Stark superarme en riqueza y poder. ¿Cuánto tardarán entonces mis vasallos en preguntarse si no sería más prudente seguirlo? Sería imprudente negarle el uso de las minas, mi señor, dijo Rowan con voz débil. El rey lo consideraría una mezquindad. En efecto, dijo Tywin. ¿Qué sugiere entonces, maestre? El hombre de túnica negra consideró sus palabras con cuidado, comprendiendo lo inestable que era el terreno que pisaba. Las tierras que bordean la de Lord Stark no tienen aldeas ni castillos. Muy pocos viven allí y no sería una gran pérdida. Véndanle a Lord Stark 3 millas cuadradas, pero exíjanle que devuelva el oro o la plata que encuentre en la minería. Solo desea las piedras del sol y eso es todo lo que puedo tener. Todo lo demás debería pertenecer a la casa Lannister. Tywin asintió. No solo obtenemos beneficios de tierras sin explotar, sino que también podemos ganar más. Stark no podrá negarse porque estará desesperado por llegar a las piedras del sol. El señor de Roca Casterly asintió para sí mismo. ¿Cuál es la mina más cercana a la de Stark? Déjame pensar, la mina Pata del Norte, creo. Avísale al capataz que quiero que se dirijan a las tierras de Stark. Que creen una mina a cielo abierto si es necesario. Tywin tomó un trozo de su panecillo, saboreándolo antes de continuar. Stark es bienvenido a sus piedras solares, pero eso no significa que no intentemos encontrar las nuestras. No tendrá derechos exclusivos. Si su mina se seca, podrá comprarnos. Por supuesto, mi señor. Informaré a su mayordomo de inmediato. Tywin no dijo ni una palabra mientras el maestre se marchaba. Geralt regresó justo cuando el consejero de túnica negra se marchaba. Lord Lannister se levantó de nuevo y se dirigió a la terraza, contemplando sus dominios. Es usted inteligente, Lord Stark, más inteligente que la mayoría de su familia, pero no es más que un lobo jugando a las cartas. Capítulo 6. Pepper primero. Pepper. ¿Está emocionada de volver a casa, mi señora? Pepper levantó la vista del librito que leía y le sonrió a Sandere. La niña tenía 18 años y rebosaba un vigor juvenil, aún más evidente por los rastros de grasa infantil que aún le quedaban en la cara redonda. Muchos comentaron que la joven y su ama formaban una pareja extraña, pues Pepper era bastante alta y delgada, con una mata de pelo pelirrojo, mientras que Sandere era bajita y algo regordeta, con rizos oscuros. Sí, lo soy. ¿Y tú? Sí, mi señora, dijo la doncella. Ya llevaban casi 3 semanas de viaje y les faltaban al menos otras 3 para llegar a Punta de Hierro. Pepper había pasado gran parte del viaje en la carreta, leyendo la historia de Poniente y disfrutando de la compañía de su doncella. A Tony le gustaba ir a paso rápido y ella tenía pocas oportunidades de estirar las piernas y ver el campo. Levantaban el campamento por la mañana, paraban casi todos los días al mediodía para recoger su ración de pan y carne curada y un vaso de agua o cerveza, y luego seguían cabalgando mientras almorzaban. Solo paraban para cenar y no volvían a empezar hasta la mañana siguiente. Era un viaje duro y sabía que la mayoría de las damas no serían capaces de soportarlo, pero Pepper había hecho viajes así muchas veces y les estaba muy acostumbrada. ¿Al menos disfrutaste tu tiempo en Invernalia?, preguntó Pepper. Sandere lo pensó un momento antes de sonreír tímidamente. Supongo que es encantador a su manera, milady, y fueron más que amables, pero no lo fueron. Hace demasiado frío en el norte y no me gustan esas pieles pesadas que nos obligaban a usar. Bueno, no sé si te obligaban a usarlos, era necesario si no querías congelarte. Sandere rió entre dientes. Es cierto, mi señora, es cierto. El norte es tan lúgubre y triste. Parece que siempre están de luto. Incluso su alegría parece teñida de desesperación. Es un lugar difícil, sin duda. Muy diferente del sur. ¿Es cierto que Lord Stark creció allí?, preguntó Sandere. No me lo puedo imaginar. Yo tampoco. Parece un lugar muy extraño para que haya nacido.
Pepper miró por la ventana, contemplando las colinas bajas y empinadas que se extendían ante ellos. Nuestro señor es un hombre del sur, aunque el norte corra por sus venas. Milady, ¿por qué Lord Stark nunca ha cambiado su apellido? Hay muchas familias que lo hacen. Pepper dejó el libro en el asiento junto a ella, apoyando la barbilla en la mano. Es cierto, pensó. Incluso los norteños lo han hecho. Los Karstark son simplemente Stark de una rama distinta de la familia principal. Una vez le había hecho a Tony una sugerencia similar, solo para que su esposo se riera y le dijera que jamás haría algo así. Afirmaba que había nacido Stark y había amasado su fortuna como tal, y que no renunciaría a su apellido solo porque hubiera decidido seguir un camino diferente al de sus parientes. Era así de testarudo y no cambiaría su apellido solo para separarse de los Stark del norte. A decir verdad, a Pepper no le importaba que él quisiera seguir siendo Stark.